Gracias, Lizzy, por haberme contactado, gracias por la oportunidad, gracias por permitirme seguir anunciando de las maravillas que el Señor hace cuando uno le entrega el corazón. Sí, no, un placer para nosotros, la verdad, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, Quiero que me digas, así como datos personales, nombre, de dónde sos, dónde vivís, edad, si querés, si tienes más. Eh, Anciano. Anciano, mi edad, más cerca del final, no mentira. Bueno, me llamo Carlos Eduardo Catarí, el segundo apellido no me gusta, por eso nunca lo nombro. Soy venezolano, tengo 37 años, vivo en Montreal, Canadá. Estoy casado con mi hermosa esposa Eugenia Jundiet, pero no está acá. Acabo de llegar de Moldavia hace unos días y ella se quedó allá con sus padres un mes adicional. Tengo dos perros que tampoco están acá. Los dejamos cuidando y bueno, me toca buscarlos mañana. Y tengo ya 8 años viviendo acá en Canadá. Estoy viviendo en la parte de habla francesa de Canadá. Porque mucha gente no sabe que en Canadá se habla francés, pero en Canadá hay inglés y francés también. O sea que sabés hablar francés. Sí, de hecho, el primer idioma acá es francés. Enseñame. No es difícil, no es difícil. Igual, ella dijo que necesitaba secretaria, yo ya le dije que me podía contratar. Así que por ahí le mando saludos de Canadá, gente. Eh, bueno, genial. Ese es Carlitos. ¿Por qué entonces, Carlos? ¿Por qué estás acá hablando de sexualidad indeseada? ¿Qué viviste vos en tu vida como para poder hablar de eso? Ok, yo siempre hablo desde mi experiencia. Yo no soy especialista, no soy psicólogo, no soy pastor, hablo desde mi experiencia. Desde la edad de 5 años hasta los 12 años yo experimenté abuso sexual por parte de una figura masculina y, bueno, no solo uno, después fueron otros y otros, pero hubo uno en específico. Y fue un abuso sexual que diríamos poco convencional porque fue agradable. No fue violento, no fue agresivo, no fue incómodo, fue siempre una forma de manipulación para hacerme sentir placer, para hacerme sentir agradable con el estímulo de otro hombre. Y eso hizo que yo desarrollara una hipersexualidad a muy temprana edad. Desde ya a los 12 años yo tenía relaciones con diferentes hombres, tenía un deseo constante de estar con hombres. Eh, fue de hecho como a los 12 años que comprendí lo que había pasado en mi infancia. Sin embargo, me consideraba ya a los 15 años ya estaba, me prostituía inclusive, y a los 16 yo realmente quise hacer mi salida del closet, mi coming out, salir del closet, porque me consideraba completamente homosexual. Y recuerdo que en toda mi adolescencia pasé por adicción a la pornografía, desde los 12 años de edad, a la pornografía homosexual, a promiscuidad, pensamientos suicidas, depresivos, un montón de cosas. Eh, a los 16 años, cuando hablo con mi familia para decirle lo que yo había pasado en la infancia, al mismo tiempo quería decirles que yo que había sido abusado, quería decirles que yo era homosexual y quería que me aceptaran. Recuerdo que cuando hablé con mi mamá me dijo algo que a mí me impresionó, a mí me impactó muchísimo cuando ella me dijo, hijo, si tú no hubieses sido abusado, ¿es que tú serías homosexual? Yo nunca me había hecho esa pregunta, pero realmente pues aceptaba la pregunta, aunque no sabía la respuesta, me la apropiaba. Y dije, ¿verdad? Y yo, si yo nunca hubiese experimentado todo ese placer que experimenté desde los 5 años, que no me correspondía experimentarlo a esa edad, si yo no hubiese experimentado todo eso que experimenté, quizás yo no sintiera atracción hacia hombres, quizás la historia fuera otra. Y eso me hizo a mí encender un deseo de cambiar esa atracción por el mismo sexo y se convirtió en una atracción indeseada. Por eso yo hablo siempre de homosexualidad indeseada. Recuerdo que en el fondo yo sentía que si yo aceptaba lo que estaba sintiendo, es decir, que si yo aceptaba mi atracción por el mismo sexo, es como que estaba aceptando o aprobando lo que otra persona decidió sobre mi vida.
Entonces ahí fue donde comenzó esa lucha. Recuerdo que comencé a ir al psicólogo, mi mamá me lleva al psicólogo para que yo trate las heridas del tema del abuso, del divorcio de mis padres, del bullying, todo lo que viví en la infancia. Pero realmente yo lo que quería era que la psicóloga me cambiara. Yo lo que quería era que no me gustaran los hombres, que me gustaran las mujeres y punto. Y recuerdo que al pasar el tiempo, eh, yo me alejo de mis amigos de ambiente gay, yo me alejo de las discotecas, yo me alejo de todo lo que yo hacía y yo me voy como a un retiro en casa de unos tíos, paso 6 meses allí como haciendo una desintoxicación de la adicción sexual y al salir de casa de ellos voy a mi casa de nuevo y empiezo una relación con una muchacha. Realmente lo que hice fue forzarme a tener una relación con ella porque no sentía atracción, pero yo pensaba que la solución de mi homosexualidad indeseada era una heterosexualidad forzada, lo que es un error. Bueno, de hecho, fue el peor error que pude haber cometido. Y recuerdo que para poder estar con ella yo tenía que pensar en hombres, porque si no, no funcionaba y era realmente traumático y eso me hacía a mí querer quitarme la vida y vivía en un estado peor. Todo esto sin conocer absolutamente nada acerca de Jesús, acerca de la iglesia, acerca de nada. Yo hacía chistes acerca del Señor, yo me burlaba de Jesús, yo era ateo prácticamente, mi familia era católica, pero realmente nadie practicaba nada. Yo no sabía nada de nada y recuerdo que con esta muchacha fuimos una vez al cine y vimos la película La Pasión de Cristo. Nosotros habíamos visto todas las películas y esa era la que estaban estrenando ese día y cuando vamos a verla, nosotros nos damos cuenta que todas las entradas están vendidas. Y yo digo, bueno, pero dame una para la próxima función. Y el muchacho me dice, mira, hoy es viernes y están vendidas hasta el próximo martes. Y dije, wow, y dije, yo nunca he visto eso con ninguna película. Y en eso alguien se acerca y me dice, mira, a mí me sobran 2 entradas de 2 personas que no vienen, ¿las quieres comprar? Y yo le dije, sí, claro. Y el muchacho me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le digo, ¿qué es eso? Y entonces la que era mi novia le dice, no, católico. Y yo le dije, ah, sí, somos católicos. O sea, yo no sabía nada de nada, ¿ok? Y de hecho, para mí el nombre, La Pasión de Cristo, es que Cristo era un apasionado por unas mujeres y la película era de las mujeres de Cristo. O sea, imagínense ustedes el grado de ignorancia, era completamente ignorante del Señor. Y recuerdo que al entrar yo, sí, me imagino que fue Espíritu Santo porque yo entendí el mensaje. Y yo entendí que él había hecho ese sacrificio por mí, para darme una nueva vida, para darme una nueva oportunidad. Nadie me lo explicó, yo lo entendí. El caso es que al salir de allí yo mismo me pongo a evangelizar sin saber que estoy evangelizando. Yo le digo a la gente que vaya, que vean esa película, que esa película tiene algo, que yo no sé qué es lo que pasa. Y ahí resulta que una persona, una señora, una vecina, fue la primera persona que me dice, sí, lo que tú viste en esa película es verdad, eso pasó y él lo hizo por ti. Y ella empezó a explicarme la palabra y con ella yo tuve mi encuentro con Dios, mi primer encuentro hace 2004, imagínense, ustedes no habían nacido. El caso es que estuve ese encuentro allí y fue para mí realmente como una apertura de ojos. El problema es que yo traía todo este bagaje, todo este trasfondo que yo traía de desenfreno sexual desmedido y llego al cristianismo y lamentablemente entro en una iglesia legalista. No sé si saben lo que es una iglesia legalista, una iglesia religiosa, una iglesia estricta. Y diría yo que por querer seguir las normas de ser un buen cristiano, de ser un buen reformado, de honrar a Dios, de honrar la palabra y alinearse a los mandamientos y a lo que dice la palabra y todo este cuento, todo lo que yo conocía como pecado se manifestó aún muchísimo más, con mucha más fuerza. Porque antes lo hacía porque era lo que me gustaba. Y luego cuando leo la Biblia, entonces me doy cuenta de lo que dice la palabra y muy claro dice, no recuerdo el versículo que dice que el poder del pecado está en el mandamiento. Entonces, cuando entendemos que el poder del pecado está en el mandamiento y me empiezan a dar mandamiento y mandamiento y mandamientos, pues todo lo que yo conocía como pecado se exacerbó, se manifestó como nunca antes. Y esos 3 años que duré en esa iglesia fueron peores en nivel de desenfreno que lo que yo había hecho antes. Y recuerdo que yo servía, que me nombraron diácono,
Yo ni siquiera sabía que era diácono, yo lo que sabía es que yo tenía que hacer todo correcto el domingo, no importaba la semana era un desastre, pero el domingo yo tenía que hacer todo correcto. Entonces, ahí estaba yo haciendo todo correcto y, y claro, y con mi buena cara, tú sabes, bien arregladito todos los domingos, pero el resto de la semana, no, ni el resto de la semana, saliendo de la iglesia, ya de una vez era un desastre. El caso es que en esta iglesia nos enseñaron, lamentablemente era una iglesia que tenía mucho celo por la palabra, pero había una interpretación un poco fuera de lugar. Y nos enseñaron que Dios estaba al control de todo, que Dios era el que controlaba todo, absolutamente todo. Si tú movías tu teléfono para acá, ese fue Dios que te movió a que movieras tu teléfono. O sea, una cosa, un control extremo. Y mi hermana en ese momento, en el 2007, 3 años más tarde, tuvo un accidente de tránsito y falleció en ese accidente de tránsito. Y ella y yo éramos súper íntimos, muy pegados. Cuando ella muere en ese accidente, para mí el culpable de su muerte era él. Obvio, si él estaba al control de todo, entonces él permitió que ella muriera. No voy a decir que él la mató, porque ella venía corriendo como a 160 kilómetros por hora. Pero realmente dije, tú la pudiste salvar y no lo hiciste. Volví. Ajá. Entonces, el caso es que yo me voy de esta iglesia, me molesto con Dios, me lanzo todavía más a fondo a hacer todo lo que yo sabía que era contra Él, porque yo estaba molesto de Él. Pero al mismo tiempo yo quería cambiar. Y al mismo tiempo yo iba a las terapias, y fui a terapias de cambio, fui a terapias de conversión, que no se las recomiendo a nadie. Seguía yendo al psicólogo, yo quería que me gustaran las mujeres, pero me seguían gustando los hombres. Finalmente en ese tiempo me di apertura a una relación con un hombre, con una relación en la que estuve 7 años, una relación, honestamente, no, yo no sé si ustedes conocen eso, pero en el mundo gay, una relación de 7 años con un hombre, eso es como 200 años, que eso no pasa, ¿okay? El caso es que, pues, según mi experiencia, ¿okay? El caso es que estuve en esa relación queriendo también cambiar, ambos queríamos cambiar, pero bueno, ahí estábamos juntos y queríamos cambiar y estábamos juntos. Y así pasaron esos 7 años. Y esos 7 años, voy a resumir porque la historia es larga, el caso es que en ese tiempo nos mudamos acá a Canadá, yo llego acá a Canadá, la relación no duró estando acá y yo caigo en una depresión profunda. Yo recuerdo que yo quería volver con él no me quería recibir, porque él decía que yo estaba loco, que yo quería cambiar todo el tiempo, pero igualito seguía con él. El caso es que yo caigo en una depresión profunda, me quiero quitar la vida, estoy a punto de saltar de un edificio en varias oportunidades. Yo recuerdo que cuando tú estás en una depresión tan intensa, el suicidio parece la luz. El suicidio parece la solución. O sea, ves el suicidio y lo ves como bonito. Y yo recuerdo que yo me puse en el borde del edificio y yo decía, bueno, aquí me lanzo, cuando vaya cayendo pido perdón, el Señor me perdona, pero la gravedad no. Y ¡pum! Se acabó. Y yo dije, mira, hasta lógico parece. El caso es que, bueno, gracias Señor, no salté, pero no sé por qué no lo hice, realmente estuve muy cerca. Y en ese tiempo, eso fue en el 2014, tuve la oportunidad de conocer a una pareja cristiana, italiano-venezolana, perdón, en Perú. Yo en ese momento viajé a Perú. Y a mí me impresionó mucho esta pareja porque ellos eran cristianos, pero eran cristianos como yo no conocía. Era una gente que se les salía a Dios por los poros sin predicar. Era que yo los conocía a ellos por una cuestión de trabajo, y tú veías la presencia de Dios en ellos tan fuerte que todo lo que hablaban, lo que decían, tú entendías que ellos tenían una relación con Dios superior a la que yo conocía, que yo en un momento dado dije, Señor, yo quisiera conocerte como ellos te conocen. Pero bueno, pero ¿cómo yo voy a decir eso si estoy tan perdido en pecado y toda esta cosa? Olvídalo, pero, ¿sabe? Es como que la idea quedó allí. Y recuerdo que ver sus vidas sin que me predicaran directamente, ver su relación, ver la presencia de Dios en sus vidas y ver cómo Dios estaba floreciéndolo en todas las áreas, fue lo que a mí me hizo desear conocer a Dios diferente. Y recuerdo que a los meses vuelvo a Canadá, quebrado, sin nada de dinero. Por cierto, en ese tiempo yo me había aceptado gay cristiano, ¿ok? Ya yo había leído acerca de una teología que decía que tú podías ser gay cristiano porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y tu prójimo es prójimo así sea hombre. Entonces yo dije, listo, me acepté.
le dije a mi mamá, mamá, mira, se acabó esta lucha, se acabó, ya no hay más rollo aquí, ya yo me acepté, hombre es hombre, los amo, son mis prójimos. Entonces mi mamá me decía, mi mamá no era cristiana y decía, hijo, pero que me parece un poquito como jalado por los pelos. Pero bueno, ella mantenía su esperanza ahí. El caso es que, por cierto que y lo que más motivaba mi deseo de suicidio era cada vez que yo conversaba con mi mamá respecto a mi sexualidad. Era una presión tan fuerte que yo sentía de su parte que lo que yo quería luego era quitarme la vida. O sea, ¿a qué punto era fuerte? El caso es que yo en ese momento supuestamente me había aceptado gay cristiano, pero yo sabía que eso no era. ¿Por qué? Porque por un lado se lo estaba diciendo todo el mundo, para que, como tratando de hacer proselitismo político, ¿sabes? Como para que me crean, porque esta es la verdad y créanme, entonces tratas de forzar las cosas, pero en el fondo, deprimido, triste, adicto a la pornografía, al sexo con hombres, las aplicaciones de encuentro, todo un desastre. Entonces te dice, ah, esto no es Dios, realmente no es. Entonces, a pesar de estar en esa herejía, porque para mí es una herejía, y que me pongan a quien sea frente a mí, eso sí lo digo frontal. El caso es que en 31 de diciembre del 2013, el 2014 para el 2015, estaba en casa de una familia que me recogió en su hogar, que me dieron espacio en el piso, en un colchón inflable, porque yo había perdido todo, no tenía nada de dinero. En Venezuela yo tenía mucho dinero, acá no tenía, lo perdí todo. Ellos me dieron ahí espacio en el piso, en un colchón inflable que se desinflaba en la noche. ¿Okay? Entonces, el caso es que me dejaron dormir ahí. Y este tema era el 31 de diciembre, toda la celebración de Año Nuevo. Y hay un amigo de la familia que está allí y me dice, Carlos, no, nos ponemos a hablar acerca de la fe. Y en un momento dado, porque yo era bueno para hablar de las cosas de la Biblia, no la practicaba ni la creía, pero supuestamente era cristiano por eso. Y el caso es que estamos hablando con él y en un momento él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y cuando él me dijo a mí eso a mí me impactó por dos cosas. Una, sentí la presencia de Dios hablándome por medio de él. Y no podía creer que Dios estaba hablándome a pesar de la magnitud de pecado en la que yo me encontraba. Diciembre de 2014, yo estuve en el grado más bajo de todo lo que haya conocido. Me acosté con gente a la que ni le vi la cara ni le supe el nombre. Y él allí vino a hablarme. El Señor vino a revelarse a mí en mi estado, en mi peor estado de pecado. Eso para mí fue sorprendente porque es como que su amor por mí era superior a mi pecado. Eso me sorprendió. Y lo segundo era que al decirme esta frase, Carlos, es que Jesús era mi Salvador, pero no era mi Señor, yo entiendo que es como que si Dios me está diciendo, te quiero ayudar, pero tú no me dejas porque tu Señor eres tú. Y en vista de eso, yo recuerdo que yo se lo dije a él, yo dije, Luigi, tú no sabes lo que pasó acá, tú realmente, aquí habló Dios por ti, no tienes idea, le dije yo. Y a los días recuerdo que me fui de andanza de nuevo con otro hombre que X, whatever. El caso es que salgo de su casa en la mañana sintiéndome como una prostituta porque tenía que salir antes que llegara su pareja. Allí estando en el peor estado de dignidad cero, a menos 24 grados, porque acá en invierno hace menos 24 grados, caminando en las calles de Montreal, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Se acabó. Ya no me importa si me cambias o no me cambias, si voy a ser gay, asexual, heterosexual, ya no me importa nada, de todos modos echa a perder todo. Solo quiero seguirte. Conviértete en mi Señor, en el nombre de Jesús, amén. Y en eso el cielo se abrió, no mentira, no pasa nada. En eso el caso es que el caso es que pasó fue el autobús y me monté. Y entonces me fui a la casa. Pero era la primera vez que yo le decía a Dios, no me importa si me cambias o no me cambias. Solo quiero seguirte. Yo no me había dado cuenta, y aquí hay algo muy importante. Yo llevé a cabo un principio bíblico sin saber que lo estaba llevando a cabo. Y es cuando el Señor dice en Mateo 16, 25, esto aparece 6 veces en los evangelios. Él dice en Mateo 16, 25, voy a buscarlo acá. Ok, dice, porque el que desee salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la encontrará. 6 veces aparece esto en la palabra. Yo comprendí con el tiempo, después de lo que pasó luego de haber hecho esa oración, que yo estuve todo el tiempo enfocado en mi vida.
todo se trataba acerca de mi cambio, de dejar de ser gay para que fuera heterosexual, para que no me gustaran los hombres, me gustaran las mujeres, cambiar esta atracción. Yo me había enfocado tanto en mi vida que la había perdido. Pero cuando la puse a un lado, por medio de ese momento en el que le dije, Señor, ya no me importa nada, solo quiero seguirte. En el momento en que puse mi vida a un lado para seguirlo a Él, entonces conseguí una vida que ni siquiera yo sabía que era posible o que existía, pero la conseguí en Él, cuando ya no me importaba la mía. Entonces, recuerdo que a los días, sí, llegué a la casa donde vivía con esta familia, en el colchón que se desinflaba, y recuerdo que a los 3 días más o menos, una de las personas de la casa estaba escuchando unas prédicas, porque todos ellos son cristianos, y a mí me llamó mucho la atención y decía, wow, yo quiero seguir escuchando lo que le están hablando allí. Y me puse a escuchar en el cuarto, pasé como 7 horas escuchando prédicas, era una cosa que no podía parar. Y al final yo dije, bueno, yo voy a hacer una mezcla entre las horas, lo que escuché en estas prédicas, voy a mezclar, voy a hacer un popurrí ahí, un mix, y yo voy a hacer una oración, porque bueno, ¿qué más? Recuerdo que en esas prédicas, el pastor que hablaba allí habló sobre el alineamiento y por otro lado, en otra prédica que no tiene nada que ver, habló sobre la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado esto. Nunca. Yo nunca había escuchado que la homosexualidad era un espíritu. Realmente yo había pasado por psicólogo, yo había pasado por una iglesia reformada calvinista. No se habla de espíritu, no se habla de demonios, no se habla de nada de eso. Entonces, realmente yo nunca había escuchado eso. Y lo que voy a compartir en este momento es mi experiencia, es mi testimonio. No, esto no aplica para todo el mundo, ¿ok? El caso es que yo hice una oración y yo dije, Señor, a las 3 de la mañana, antes de acostarme, dije, Señor, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que escuché y yo voy a alinear mi espíritu, pero yo voy a alinear mi cuerpo a mi alma a mi espíritu a tu Espíritu Santo. Yo he hecho fuera este espíritu de homosexualidad que me quiso destruir toda mi vida. Restauro el diseño original por el cual tú me creaste y oro por mi esposa y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Y yo dije, pero ¿de dónde salió esa oración? O sea, ¿de dónde salió esta oración si yo me la pasaba yo ni oraba? Y yo dije, ok, aquí pasó algo. Y en el acto yo sentí como si me fuesen pasado una llave aquí en el pecho, como cuando prendo un carro. Me pasan como una llave en el pecho y dije, ok, aquí pasó algo. Y en eso tomo mi teléfono, que era una biblioteca de pornografía gay, y me doy cuenta que cuando veo las imágenes no siento nada. Y dije, ¿qué? Y dije, no puedo creer que tú hiciste en un segundo lo que yo no pude hacer en 11 años. Porque 11 años pasé yo desde que vi la pasión de Cristo hasta ese momento. Y no puedo creer que tú hiciste en un segundo lo que yo hice, lo que yo no logré en 11 años y lo hiciste cuando ya no me importaba. Y recuerdo que por primera vez escuché la voz de Dios diciéndome, ahora ve y cuenta todo lo que Él hizo por ti. Que ese es como el texto acerca del Gadareno. Entonces, el caso es que a los días yo me voy a casa vaya, yo no sé si cuento esto es demasiado fuerte. Ok, bueno. El caso es que a los 3 días, una cosa así, me voy a casa de mi ex, del hombre con el que yo quería volver, con el que había pasado 7 años, con el que había tenido más placer, con el que había tenido más encuentros, con la persona que estaba en el tope ¿cómo se dice?, mi escalafón. Y con quien incluso todavía tenía relaciones, porque a pesar de que habíamos terminado, yo quería reconquistarlo y yo pensaba que esa era la manera. El caso es que yo me voy a su casa y yo le cuento lo que experimenté, porque él siempre había querido lo mismo, siempre había querido cambiar. Entonces yo le cuento todo lo que yo experimenté. Y él, sin creerme mucho, me toma de la mano, me lleva al cuarto y tenemos relaciones. Pero lo voy a decir así. Mecánico, sin cariñito ni eso, el que es hombre sabe que el hombre no se necesita nada. Eso es 3 segundos y está listo. El caso es que él me lleva al cuarto y me penetra. Cuando lo hace, yo siento por primera vez en mi vida, y para mí esto fue el milagro todavía mayor, yo siento asco. Yo nunca había sentido asco de haber estado con un hombre. Hasta ese momento, yo creo haberme acostado con más de 600 hombres toda mi vida. Y era la primera vez en mi vida que yo estaba teniendo asco. Yo decía, ¿qué es esto? Y es donde me doy cuenta que lo que estamos teniendo es sexo anal. Y el sexo anal es sexo por donde se defeca, por donde salen los excrementos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué es esto? Yo pasé toda mi vida revolcándome en esto es una asquerosidad. ¿Qué es esto? O sea, no puede ser. Y todas las imágenes de todas las veces que tuve relaciones con hombres donde se manifestó el excremento, llegaron a mi mente de repente. Es como que si yo tenía un velo en mis ojos que yo nunca había visto. Y en ese momento lo vi.
Y yo dije, ¿sabes qué? Le dije a él, ya yo no pertenezco al equipo, esto se acabó, chao contigo, yo lo que tenía aquí era un espíritu de inmundicia porque esto no tiene sentido. ¿Cómo es posible que pase teniendo placer en la inmundicia? No tiene sentido. Y yo recuerdo y dije, bueno, la Biblia dice que si un espíritu sale, yo creo que realmente lo que tenía era un espíritu de inmundicia, porque para tener placer en la inmundicia, pues, o sea, el caso es que yo dije, bueno, si esto es así, la palabra dice que cuando Jesús dijo, cuando un espíritu sale, él va a buscar reposo, no lo consigue, vuelve a su casa, la consigue limpia y arreglada, y va y busca 7 espíritus más y hace que la situación sea peor. Yo dije, yo no quiero eso, voy a aprovechar que él se fue, entonces yo me voy a llenar de la palabra. Y me volví, miren, como un loco, me puse a escuchar prédicas y prédicas y prédicas. Sí lo hice por miedo en ese momento, yo no quería que esto volviera, pero yo entiendo que lo que el Señor está diciendo allí no es una advertencia de miedo, lo que está diciendo ahí es que cuando la casa está llena de él, el inquilino indeseado no tiene cabida. Entonces yo lo que hice fue llenarme la palabra solamente por conocerlo. Ya no me interesaba ni mi sexualidad, ni mi vida, ni mi futuro, ni si me iba a casar, ni siquiera si me iba a levantar económicamente porque estaba quebrado. No me interesaba nada, lo único que me interesaba era él. Lo quería conocer a él. Quería hacer de él el amor de mi vida, porque comprendí su amor por mí. Entonces, a los meses, mi vida era completamente diferente, mi forma de pensar, de ver todo. Y comprendí con el tiempo que la solución de mi homosexualidad indeseada no era la heterosexualidad forzada. La solución era Jesús, pero yo no lo sabía. Y yo buscaba a Dios para que me cambiara. Yo buscaba a Dios por lo que Él podía hacer por mí, pero yo no buscaba a Dios por quien Él era. Yo no buscaba a Dios solamente para tener una relación con Él. Yo lo buscaba para que me bendijera. A mí no me interesaba Él, me interesaba su bendición. Y finalmente cuando puse mi vida a un lado para seguirlo a Él, para conocerlo a Él, entonces mi vida fue transformada. Como le dice Salmos 37:4, haz del Señor tu deleite y Él dará los deseos de tu corazón. Entonces, los deseos de tu corazón, los deseos de mi corazón, ya me los ha dado todo, pero realmente no me importan. O sea, mi enfoque sigue siendo Él. Y mientras mantengo mi enfoque en Él, bueno, mi vida ha sido impresionante, pero yo no lo busco. Es su aporte, es su bendición, pero ya lo que me interesa es Él. Y creo que eso resume mi historia un poco. Wow. Wow. Me gusta porque es muy cruda. Vos decís, yo hice la oración y no es como cayó un rayo de luz y vi los ángeles, ¡ah, aleluya, sos salvo, cambiaste! No, es que nada, tipo, seguiste con la tuya hasta que de pronto de verdad le dijiste, Señor, quiero que seas el Señor de mi vida. Señor, quiero que seas el Señor. Y lo aceptaste como Él es, no una máquina expendedora de soluciones, sino como el Señor de tu vida. Y wow, me encanta de que fue así, de un momento para el otro, que la verdad es un... Igual sí, de un momento para otro después de 11 años. Sí, obvio. Pero, pero me encanta como papá obró en tu vida, la verdad que sí. Antes de seguir, si alguien tiene preguntas que quiera hacer, yo sé que acá, yo sé que puedo ver los nombres de ustedes. A ver, Carlos no los conoce, y yo no voy a leer los nombres de ustedes, yo voy a hacer como que ustedes no existen, solo leo la pregunta, no me importa lo que vivan ustedes en su vida. Acá lo único que nos interesa es que él responda a sus dudas, así que si tienen dudas, me las pueden escribir por privado que yo le voy a estar yo sé que toma mucha valentía sí. preguntar, porque yo entiendo la vergüenza que hay detrás de este tema y comprendo muy bien, si no quieren preguntarlo, comprendo muy bien, porque yo no hubiese preguntado, pero los motivamos a que pregunten para ver si les puedo ayudar. Cualquier cosa, ahora en este momento tienen, tienen el derecho de cambiarse el nombre a, no sé, Gilberto o lo que sea, y me pregunten, yo qué sé, no hay ningún Gilberto, así que están todos bajo anonimato. Pero tenemos ya preguntas por el formulario. Yo, en realidad, antes de las preguntas del formulario, quería saber, porque vos, además de tu ex, digamos, vos tenías junta con otras personas de la comunidad, o era como vivías en un círculo cerrado. No, si tú, mira, yo entraba al closet, perdón, yo estaba siempre en el closet, ¿ok? Y yo, claro, en un momento dado, yo salía del closet. Cuando ya yo quería ya que me aceptaran y aceptarme, entonces yo abría las puertas del closet y salía del closet. Luego, cuando me volví en conflicto conmigo, volví a entrar al closet.
y luego salía del closet. Y ya el pobre closet tenía puertas giratorias, tanto que yo entraba y salía. Entonces, yo realmente me la pasaba en ese plan y siempre tuve amigos todo el tiempo, pero que me la pasaba en discotecas y eso, mira, a los 16, 17, luego cuando tuve esta pareja fuimos en varias oportunidades, pero entonces íbamos a otra ciudad para que la gente de la iglesia no nos viera, ¿eh? Entonces íbamos a otra ciudad, y así, y cuando vine a Canadá también iba a las saunas, a las discotecas, bueno, eso. Claro, yo porque para andar con más de 600 personas, gente seguramente debes de haber conocido. No, supieras que realmente yo no sé si debo explicar eso, pero hay una práctica bien terrible que se lleva a cabo en los baños públicos de hombres. Y de eso hay que proteger a los niños, por cierto. Y fui adicto, tan adicto a eso que es fácil pasar los 600. Wow. Ujú. Eso es como que, nada, me abriste el mundo. Sí. Sí. Ok. ¿Cómo tomó tu familia primero el que le dijeras que eras homosexual? Yo sé que tu madre te dijo como, pero, y si no hubiera sido abusado, pero ¿y el resto de tu familia, tipo, te dejó de lado o como que te No, no, no. aceptaron? De hecho, me da risa porque todos se enfocaron realmente en querer ayudarme. Yo quería cambiar, pero interiormente no quería cambiar. O sea, yo sentía atracción por los hombres, pero era indeseada, pero al mismo tiempo quería, pero al mismo tiempo no quería. Bueno, era un rollo. Y el caso es que se convirtió en un tema, como dicen por allí, el elefante rosado. El elefante estaba en la sala, pero nadie hablaba de él. Nadie lo miraba, nadie hablaba del tema. Entonces fue más o menos así. Sin embargo, más bien diría yo que cuando publiqué mi testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, ahí sí hubo rechazo de mi familia. Bueno, ¿qué voy a decir? Bueno, ahí fue donde hubo rechazo. Mira, wow. Ujú. Eh, Bien, me están llegando preguntas. Gracias, Okay. chicos. La verdad son muy valientes por estar escribiendo. Eh, pero yo quería leer una de acá. ¿Hay en algún otro momento de tu vida, después de que te alineaste con el Señor, que sentiste de nuevo atracción hacia los hombres? Sí, y de hecho de eso he hablado en video y de eso hablo en el libro que publiqué hace mes y medio. ¿Qué pasa cuando lo que siento es contrario a lo que creo? Pero antes de entrar ahí hay que explicar algo. Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? El asunto es el siguiente. Yo comprendí que si por un instante yo había dejado de sentir atracción por hombres, si por un instante yo no sentí asco, entonces comprendí que aquello que parecía permanente, que aquello que parecía mi identidad absoluta, no lo era. Entonces, el hecho de que se haya roto me dio a mí la certeza de que no era una verdad absoluta. Porque para mí, yo lo único que sentía era atracción por los hombres. Entonces, cuando esto de repente desaparece y hay una ventana como de que no hay esa atracción, yo dije, aunque vuelva, sabré que no es permanente. Entonces, yo como que me afirmé allí, ¿ok? Y luego de eso está la comprensión de algo que considero para mí lo más vital, lo más importante en todo este proceso de restauración sexual, de sanidad del alma y proceso psicológico, como lo quieran pintar, renovación de la mente. Y lo que para mí es lo más importante de todo, es que hoy día yo no me enfoco en no sentir, en sentir, yo no me enfoco en querer comportarme de una manera o de otra. Yo lo único que yo me enfoco es en creer correctamente lo que el Señor hizo en la cruz y en la resurrección. Lo único que a mí me salvó la vida, lo único que me ha permitido vivir lo que vivo hoy, es haber comprendido correctamente lo que el Señor logró en la cruz y en la resurrección. ¿Y Lizzy, cuánto se ha hablado acerca de la cruz, del sacrificio de Jesús? O sea, es el tema principal. Sin embargo, hay un tema del que para mi sorpresa, o para sorpresa de los más de 12,000 personas que me han escrito pidiendo ayuda, eh, que es un tema del que no se ha hablado casi, es la resurrección. ¿Qué se logró en la resurrección? Cuando yo pregunto a la gente, ¿qué entiendes tú que Jesús hizo por ti? Me dicen, bueno, murió por mí, murió por mi pecado, tomó mi lugar en la cruz, llevó mi condena, bueno, y todo aquel dolor, ¿ok?
Y yo le digo, ay, ¿qué más hizo por ti? ¿Qué hizo en la resurrección? No saben qué decir. Realmente se dicen, bueno, Él resucitó para una esperanza, para la vida eterna. No, eso no es verdad. ¿Qué hizo por la resurrección? ¿Qué pasó contigo cuando creíste? ¿Cómo te afectó la resurrección de Jesús en tu vida? Cuando yo finalmente comprendí eso, yo dije, wow, ok, aquí hay libertad en cantidad y no lo sabía. Voy a explicar. En la cruz hay un versículo que está en Hechos 18, 26 o 26, 18. Déjame buscarlo aquí rápido. Hechos 28, no, 16, 28, 18, 26. 28, perdón. No, es muy perdido. 26, 18. Ajá, 26, 18, perdón. Hechos 26, 18, donde dice, el Señor Jesús se le aparece a Pablo y le dice, te voy a llamar para que abras los ojos a las personas que se vuelvan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás a Dios, y reciban el perdón de pecados y tengan parte con los santos por medio de la fe en mí. Hay una palabra aquí que a mí me encantó y que me sorprendió y es perdón, cuando el Señor habla del perdón. Hemos escuchado tanto acerca del perdón que realmente lo tomamos como a la ligera. Bueno, sí, Dios me perdonó, pero es como que decimos, me perdonó, pero Él sabe lo que hice. Entonces uno vive con un perdón condenatorio. Sí, como te perdoné, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Me explico? Entonces, eso realmente no te da libertad. Cuando yo busqué el significado de esta palabra en griego, dice que perdón en griego, la palabra es áfesis, quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubieran cometido lo que cometieron. Eso para mí fue trascendental. Porque Jesús mismo me está diciendo, te perdoné dejándote como si nunca hubieses cometido lo que cometiste. Es decir, te dejé como si nunca te hubieses acostado con esos 600 hombres, como si nunca hubieses visto pornografía, como si nunca hubieses deseado a nadie, como si nunca hubieses tenido malos pensamientos, como si nunca hubieses hecho absolutamente nada. Te dejé, te perdoné y te dejé tan limpio como si nunca hubieses cometido lo que cometiste. ¿Recibes mi perdón? Ese es el perdón de Dios. El perdón de Dios no es a la manera de nosotros. No es que Él solamente no se recuerda de lo que hiciste, es que te dejó como si nunca lo hubieses hecho. Es que cuando Él, siendo inocente, murió en la cruz como culpable, es para que tú, siendo culpable, vivieras como inocente. Entonces, comprender el perdón para mí fue clave. Segundo, el perdón es en relación a la cruz, pero la resurrección es relación a la nueva criatura. El problema de la humanidad no es el pecado. El pecado el Señor lo pagó en la cruz. El problema de la humanidad es la naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús fue a la cruz, Él llevó allí la naturaleza pecaminosa. Nosotros somos considerados pecadores desde que nacemos. Los bebés son considerados pecadores, ¿cierto? Entonces, no han cometido algún pecado, pero son considerados pecadores. ¿Por qué? Por la naturaleza. ¿Qué es lo que el Señor hizo? Dice en Colosenses 2, 11 al 13, dependiendo de la versión, porque creo que la mejor es Reina Valera, para esa traducción, dice que fuimos circuncidados de la carne. La naturaleza pecaminosa fue colgada en la cruz. Y hoy día somos hijos de Dios porque en el Espíritu recibimos la naturaleza de Dios. Eso está en 1 Juan 3:9, donde dice, los que son nacidos de Dios no pecan porque tienen la simiente de Dios y no pueden pecar porque son nacidos de Dios. La simiente, allí en 1 Juan 3:9, es la esperma. En griego es esperma. Sabemos que el esperma es la que transmite la genética de un padre a un hijo. Entonces Dios te está diciendo, si eres nacido de mí, no puedes pecar porque tienes mi genética y en mi genética no hay pecado. Entonces, cuando tú comprendes que por un lado en la cruz, Él te perdonó dejándote como si nunca lo hubieses cometido, y en la resurrección Él te hace una nueva criatura con su genética, con su naturaleza, entonces tú eres libre para caminar en esta vida sin relación al pecado. ¿Cometeremos pecados? Sí, mientras vamos creyendo esas verdades. Desde el alma las vamos a cometer, desde el cuerpo las vamos a cometer, pero ya no desde el espíritu. Entonces, cuando tú comprendes eso, vives en la libertad de todo lo que Él logró para ti. Entendiendo eso, cuando llegan los pensamientos de homosexualidad, cuando me llegan las sensaciones de homosexualidad, lo que yo hago, en lugar de decir, oh, no, está de vuelta esto, ¿qué hago? No, lo que hago es, digo,
Pues yo no sé de qué se trata eso porque yo nunca he estado ahí y la naturaleza que tengo no me permite producirlo, así que te calles. y de esa manera yo hablo a la tentación y le hablo a la carne. Dice la palabra también en Gálatas 5:16, anden por el Espíritu y así jamás cumplirán los malos deseos de la carne. No dice que la carne no tendrá malos deseos, dice, anda en el Espíritu y no los cumplirás. Entonces, cuando la carne viene con sus deseos, yo le digo, lo siento, desde mi espíritu no puedo producir lo que tú me estás proponiendo, así que te calles. Y vivo, entonces sigo marchando en libertad. En Efesios 6:16 dice, pónganse el escudo de la fe con el cual apagarán todos los dardos encendidos del enemigo. No es la fe en Dios, porque hasta el diablo cree en Dios y no por eso es salvo. Es la fe en lo que Dios hizo por ti. Cuando tú te pones el escudo de la fe, creyendo lo que Él logró tanto en la cruz y en la resurrección por ti, entonces las flechas del enemigo se apagan, porque no pueden contra la verdad del Espíritu. Por eso dice que la verdad que ha vencido el mundo es nuestra fe. ¿Nuestra fe en qué? En lo que Él logró por nosotros. Entonces, cuando vienen esas tentaciones, cuando vienen los pensamientos, cuando viene todo eso, lo que yo hago es recordar quién soy en Él. Le doy más peso a su palabra que a la mía. Le doy más peso a su palabra que al pensamiento. Le doy más peso a su palabra que a cualquier otra cosa. Ya yo no le interrumpo a Él con lo que Él dice. Él dice que yo soy santo, que soy justo, que soy limpio, que soy perdonado, que tengo su simiente, que tengo su espíritu, que tengo su mente. Pues yo le creo, no le discuto. ¿Quién soy yo para discutirlo? Ese es mi estado hoy. Así vivo yo, como un muerto viviente, pero realmente viviente. O sea, yo estoy muerto a mí mismo y vivo lo que Él dice su palabra acerca de mí y ya. Y esa es mi realidad con respecto a cuando llegan los pensamientos. Bien, wow. Ahora entiendo que ese es tu testimonio y que no es la fórmula, no es como que yo puedo decir, alineo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, y a mí me va a funcionar. ¿Qué le dirías a las personas que dicen, yo quiero ser libre de esto, yo vivo una homosexualidad indeseada, ¿cómo hago para salir? Me encanta esa pregunta. Bueno, yo soy muy teológico, que ahí va otra enseñanza. El pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó de Egipto, Él lo sacó con milagro, ¿cierto? Abrió el mar, bueno, primero fueron las plagas y todo lo que les pasaba al pueblo de Egipto porque no dejaban sacar al pueblo de Israel y ellos vieron la presencia de Dios, ellos vieron el poder de Dios, ellos vieron los milagros, la mano poderosa del Señor lo vieron allí con ellos. Cuando el mar se abre, pasaron en seco, luego la nube delante de ellos, la columna de fuego, el maná que caía del cielo, o sea, vieron todo. Pero dice la palabra que ellos en sus corazones volvieron a Egipto. Cuando se enfrentaron cuando estaban ya en el desierto, ellos decidieron en sus corazones volver a Egipto. ¿Qué quiere decir esto? Podemos ver milagros, podemos experimentar milagros, pero si en nuestros corazones no cambiamos la forma de pensar, si no renovamos nuestra mente, vamos a volver atrás. Entonces, hoy yo entiendo que la continuidad del milagro radica en la renovación de la mente. Todos podemos haber vivido un milagro, pero eso no quiere decir que vamos a continuar caminando. Los 10 leprosos, los 10 vivieron el milagro, pero solo uno volvió. Entonces, la clave, y yo he visto muchas más liberaciones y transformaciones de vida por renovación de la mente que por liberación espiritual. Porque donde hay una mente renovada no hay espacio para ataduras del enemigo. No hay espacio, porque la verdad es verdad por encima de todo. Entonces, si tú te enfocas en comprender lo que Él logró por ti en la cruz, el perdón absoluto de todos tus pecados, tú vas a poder vivir libre de toda condenación porque si no, ¿para qué la llevó Él? Romanos 8:1 dice que en los que estamos en Cristo Jesús no hay condenación si andamos en el Espíritu. Entonces, toda la condenación que era sobre ti la tomó Él, si no, su sacrificio no fuera perfecto. Entonces, toda esa culpa, esa vergüenza, todo eso está sobre Él. Y toda la perfección de Jesús está sobre ti. De esa manera Dios te ve. Entonces, cuando tú comprendes esto y tú comprendes luego todo lo que Él logró por ti en la resurrección, entonces es como que te das cuenta que tu pasado ya no es el tuyo, es que no tiene relación. De hecho, si les soy honesto, a mí me cuesta contar mi testimonio. Tengo que hacer memoria. Y yo les cuento a ustedes aquí, tengo que hacer memoria de que si se me perdió algo en la cabeza, porque ya eso no corresponde a mí. Entonces, por eso yo no soy una víctima de abuso. Ay, la víctima. Yo no soy una víctima, yo soy una nueva criatura. La víctima murió. Entonces, la clave es que si tú te enfocas en renovar tu mente y en poner
con humildad tu opinión a un lado y apropiarte de la opinión de Dios acerca de ti, la palabra te va a hacer libre, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si no estás viviendo en libertad es porque hay verdad que no conoces. Y eso vale tanto para la homosexualidad indeseada como para la pornografía, como para la masturbación, Para como lo que para robar, sea. como para mentir. Sí, perfecto. ¿De dónde viene el deseo de pecar? El deseo de pecar viene de la carne. Si tú eres realmente cristiano, el deseo de pecar no viene de ti. Tú tienes el Espíritu de Dios en ti, tú eres uno con Él, tú tienes su mente, lo dice la palabra. Entonces, ¿de dónde viene ese deseo de pecar? Te lo está diciendo Él. La carne tiene ese deseo de pecar. Pero la carne no te va a decir, anda, peca, anda, ve esto. No, la carne lo que quiere es que tú creas que eres tú el que está deseando. Y allí te agarra, porque de una vez te pones a luchar, te pones a tratar de no comprometer el pecado, y una vez que luchas ya perdiste. Pero si en lugar de luchar tú reposas y dices, lo siento, no sé de qué me estás hablando porque yo tengo la naturaleza de mi padre no produce pecado, la carne no logra ponerte el gancho encima. Y todo esto yo lo explico en el libro, por cierto. Bien. Hay muchos chicos que nos dijeron, tipo, pero Carlos, yo voy a la iglesia, yo escucho a Dios, yo sé de Dios. Yo ya hice la oración de conversión y le pido a Dios de que me saque esto y sé que Dios perdona mis pecados y el enemigo me ataca y yo le digo, pero Dios tiene poder, pero de todas formas, alguna que otra vez caigo. ¿Por qué es eso? Mm, yo creo que es un problema de identidad, pero no es un problema de identidad sexual, es un problema de identidad de hijo. Eh, a ver, yo no me despierto en las mañanas diciendo, hoy yo creo que soy una jirafa hoy. Yo creo que soy una jirafa. Yo soy una jirafa. Tengo que tocar para decir soy una jirafa. Ah, no, soy un humano. O sea, yo no hago eso. Si yo sé quién soy en Cristo Jesús, si yo sé quién soy en Él, si yo sé lo que es mi identidad en Él, lo que Él ya logró por mí, entonces, ¿sabes? Te pueden llegar todos los pensamientos que tú quieras y aún así tú puedes seguir firme descansando en lo que Él logró, en lo que eres en Él. No se trata ni siquiera se trata de luchar, de vivir para Dios, se trata de dejar a Dios vivir por medio de ti. Se trata de dejar de interrumpirle con tu manera corta de pensar y apropiarte de su manera de pensar acerca de ti. Y que venga el mundo completo a decirme, tú eres un reprimido, tú eres esto, tú eres lo otro. Y sí, 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 digan lo que les dé la gana. Mi padre dice que yo soy su hijo, que tengo su naturaleza. De hecho, Efesios 4:24 dice que soy creado según su justicia y santidad. O sea, mi padre dice que él me creó según su justicia y santidad. En su justicia y santidad no hay pecado. Mi padre dice que tengo su naturaleza, tengo su simiente y no puedo producir, desde mi espíritu no puedo producir pecado. El pecado lo producimos desde el alma cuando creemos lo que la carne dice. Y de hecho esa es la manera, finalmente, la gente me dice, pero yo entristezco tanto al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo y a Dios tú no lo entristeces con tu pecado, lo entristeces con tu incredulidad. El pecado es solamente una muestra de que tú no estás creyendo correctamente lo que Él ya hizo por ti. Eso es lo que le produce tristeza. El pecado lo sabía. Él desde antes de la existencia de todo lo que existe, ya Él sabía lo que íbamos a hacer. Entonces, tu pecado no le sorprende. No, es que yo estoy cansado de decepcionar a Dios. Tú no puedes decepcionar a Dios. ¿Cómo vas a decepcionar a alguien que conoce el futuro? Yo los decepciono en estos momentos y les digo, bueno, por esta charla fueron $50 cada uno. Ahí los decepciono. pero porque ustedes, bueno, pero de dónde nos está cobrando, nosotros no sabíamos, me explico. Pero si ya ustedes saben de antemano y aún así deciden entrar acá, es diferente, porque están en previso. Dios sabía de antemano todo lo que íbamos a hacer y aún así decidió crearnos, aún así decidió salvarnos y aún así decidió mudarse a vivir en nuestro corazón. No lo puedes decepcionar con tus acciones. Lo decepcionas es al no creer lo que Él ya hizo por ti, al no creer que Él borró tu pasado para nunca recordarlo y dejarte como si nunca lo hubieses hecho y que te dio su naturaleza para que vivieras en libertad. Por eso se llaman las buenas nuevas de salvación, no las buenas instrucciones. Es una buena noticia que solamente se recibe con alegría, la noticia de reconciliación, de que Él mismo estaba en Jesús reconciliando el mundo consigo mismo. Bien, perfecto. Yo no tengo nada más que acatar. Él lo dice tanto así perfecto que la verdad me sorprende.
Qué tema complicado, Ujú. porque no es solamente homosexualidad indeseada, sino que acá también se habla de pornografía, se habla de abuso, se habla hasta de masturbación, se habla un montón de cosas, así que es como amplio, pero a la misma vez la respuesta es una sola y es Dios, y es tenerlo a Él como Señor y identificarnos como hijos. Eh, ¿Y cómo cuesta entender eso a veces? De hecho, Eh, esa es la humildad, Lizzy. La humildad que Dios pide de ti no es que vivamos pobres y sin nada y austeros. La humildad es no interrumpirle con nuestra manera de pensar. Esa es la verdadera humildad. Que tú digas, Señor, pero es que es verde, y Él te dice, es azul. No, pero ¿por qué es verde? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? La humildad es que si Él te dice, te perdoné, eres santo, eres limpio, te amo, quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero que vengas conmigo a vivir, quiero que seamos uno, quiero ayudarte, quiero ser tu padre, quiero que creas lo que yo te digo, tienes mi mente, que te di mi espíritu. ¿Lo aceptas o me discutes? Esa es la humildad, realmente. Incluso es confiar en Él. Porque si Él te dice, tranquilo, que yo te perdoné, y vos le decís, pero no estás confiando totalmente en que Él hizo la obra. Así que es tenerlo de verdad como el Dios de tu vida. Tenemos muchas más preguntas y Ujú. vamos, porque esto es largo. Adelante, adelante. Eh, Sabiendo que el homosexualismo ha existido desde la antigüedad, ya sea oculto o visto como algo vergonzoso, eh, y ahora que hay en el mundo una promoción de dicha condición, como que está por todos lados, Ujú. eh, ¿cómo Sí, yo vivo en veías? Canadá, ¿eh? Canadá aquí es Sí. el tope. Bueno, acá Uruguay también. ¿Cómo has... Perdón, se me fue para arriba. ¿Cómo veías tú antes, no ahora como cristiano, sino antes, ese mover que hay en el mundo? ¿Creías que te beneficiaba o te identificabas con ese movimiento de orgullo gay o...? Yo voy a ser honesto. Realmente para mí, cuando yo conocí la comunidad gay a los 16, 17 años, para mí fue beneficioso. Para mí fue la primera vez que yo encontraba a un grupo que me entendía. Encontraba a alguien que sabía cómo yo sentía, que aceptaba cómo yo veía el mundo y que me recibía con los brazos abiertos. Para mí fue muy beneficioso porque yo había vivido rechazo, bullying, no me encontraba, no me hallaba entre mis amigos, entre mis vecinos, porque como que yo era el amanerado, que bueno, que me rechazaban y demás. Y cuando yo llego a la comunidad, yo me siento tan bien, yo dije, wow, ellos me entienden, ellos saben lo que yo siento. Entonces, aparte estando con ellos, yo podía finalmente soltar las plumas como quería y caminar y mover las caderas como Celia Cruz y todo este cuento, pero el asunto es que yo era libre allí. Y eh, recuerdo que cuando supe el significado de la banderita del orgullo gay, yo dije, wow, para mí eso era el único significado de la bandera del arcoíris, era el orgullo gay. Y cuando dije, oh, chévere, entonces cuando iba a una tienda y la tienda tenía la banderita en la puerta y decía, de los míos. Me explico, tuve un sentido de pertenencia. Entonces, eh, obvio, en la comunidad gay pasan cosas muy malas también, pero también lo pasan en la iglesia, en los gobiernos, en las realezas, o sea, en todos lados hay de todo. Yo estoy de acuerdo con esta comunidad que acepta a las personas que se aceptan y que deciden alinearse con lo que sienten. Yo estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con la agenda, por el contrario, ¿ok? Pero sí estoy de acuerdo con que si hay alguien que se acepta y se asume y quiere vivir según lo que siente, que tenga una comunidad que lo reciba, amén. Lo que no estoy de acuerdo es con la agenda, como lo he dicho. Ahora, también defiendo al que no se alinea con lo que siente y quiere alinearse con lo que la palabra dice. Y con eso la comunidad no está de acuerdo. La comunidad te dice, tienes que aceptarte, es obligatorio, no hay opción. Hubo un momento en el que yo no podía formar parte de la comunidad porque yo no me aceptaba. Entonces ellos me decían que era imposible, que yo no podía cambiar, que bueno. Y la realidad es que no puedes cambiar, en tu fuerza no puedes cambiar. Eso sí, yo no creo que alguien pueda cambiar en su fuerza. Yo creo que lo que podemos es morirnos a nosotros mismos y dejar que sea el Señor viviendo en nosotros a su manera y eso hace una transformación. Entonces, hoy día sí, realmente hay un movimiento muy fuerte y todo este asunto, pero todos ellos están luchando por lo que ellos creen que es su verdad.
y la defienden a capa de espada, la defienden con sus dientes, porque es lo único que les da una identidad. Cuando ellos conocen, porque conozco personas allí que cuando han tenido su encuentro con Jesús y conocen la identidad que Dios había ganado para ellos, una identidad por la que no tienen que luchar, sino que Jesús luchó por ellos, una identidad que sobrepasa esta existencia e impacta su eternidad, entonces ellos se rinden y aquello que era un orgullo, lo que era el orgullo gay, pasa a ser el orgullo de Jesús. Y hoy día mi jactancia es Jesús. Entonces, realmente para mí en la comunidad gay no hay que tratar de infundirle que el tema que si es pecado, que si no es pecado, que si no es correcto, que si delante de Dios, porque nada de eso es importante para ellos. Dios no le dio los mandamientos a Egipto, se los dio a Israel. Y se los dio después de demostrarle que los amaba. Entonces a la comunidad primero se les muestra que Dios les ama, se les muestra el amor de Dios en Cristo Jesús, la reconciliación, y luego se les enseña la palabra. Aunque me caigan encima ahorita. ¿Okay? No, me encanta. Y qué difícil debe ser porque en ese momento en que vos eras, pero no querías ser, no pertenecías a esa comunidad, pero tampoco pertenecías a los cristianos, porque, o sea, No. eras el bicho raro de todos lados. Realmente. Y es horrible porque en realidad debería ser trabajo de nosotros como cristianos aceptar a todo el mundo, sea como sea. Lo que pasa es que es difícil, y yo lo entiendo, porque no, una cosa es aceptar a la persona, pero entonces te acepto a ti, pero no acepto lo que tú haces. Y realmente cuando me decían, Dios ama a la homosexual, pero no ama a la homosexualidad, yo decía, pero yo no entiendo, porque la homosexualidad y yo somos uno. Mi vida es a través de la homosexualidad, entonces no comprendo lo que me dice. Entonces yo decía, Dios me ama, pero me rechaza. Entonces era una cosa muy rara. Bien. Entonces, ¿cómo le predico a una persona que... ¿Le predico o lo amo y dejo que Dios le hable así mágicamente? O... Realmente, mira, hoy estaba yo tenía como una conversación ahí con alguien que me decía, no, que Dios, que el infierno, que Él manda a la gente al infierno. Yo le dije, no, tú no has entendido que Él mismo rompió tu posibilidad de ir al infierno para que Él mismo te quiere llevar al cielo. Él bajó, Él hizo las paces contigo. Es que tú aceptas esa verdad. O sea, mi enfoque hacia la comunidad es un enfoque de amor. ¿Cómo lo explico? Mira, no está en juego el que Dios ama a la gente, no está en juego que Dios acepte a la comunidad. Lo que está en juego es que si la persona dentro de la comunidad va a aceptar lo que Dios hizo por él. Eso es lo que está en juego. La gente dice, Dios me acepta porque Él acepta a todos, Dios es amor. Sí, es realmente eso. Eso no está o sea, Dios quiere que todos vengan a arrepentimiento, Dios no hace acepción de personas. No es la aceptación de Dios lo que está en juego. Lo que está en juego es si tú aceptas un mensaje de perdón y de transformación en Cristo Jesús. Es tu respuesta la que está en juego. Entonces, es por allí donde yo traigo el mensaje. Siempre me enfoco en el mensaje de reconciliación, de amor, del Padre amoroso que estuvo en la cruz, porque dice que la plenitud de Dios estuvo en Jesús cuando reconcilió al mundo con Él, porque te quiere de vuelta consigo. Entonces, mi mensaje es de esa manera. Yo no les explico doctrina, yo no les explico nada de eso, me enfoco en esto. Y luego, cuando la persona se siente, se sabe amada, la persona se entrega y ahí viene la convicción de pecado que da el Espíritu Santo. Sí, porque es muy común que alguien entre, sea homosexual o el pecado que tenga, mentir, chuparía, lo que sea, que entre, lo primero que conoce de la iglesia son los no. Esto no podés, no podés, no podés, no podés, no podés. Pero en realidad, primero, hay un montón de cosas que podemos hacer y además somos libres en Dios para un montón de cosas. Y es como que vamos así a rajatabla de esto no, esto no, esto no, esto no. Terminamos asustando a la gente porque, es más, hay preguntas que me decían, tipo, me voy a ir al infierno, pero siento esto y no puedo dejar de sentir esto. Y la idea no es dar miedo, porque justamente lo que Dios quiere es que sepas de que Él te sacó de ese lugar. Él luchó y murió para sacarte de ese lugar de condena. Y la realidad es que nadie va a ir al infierno por sus pecados. Esto suena muy fuerte, pero al infierno no se va por los pecados el Señor los llevó en la cruz. Al infierno se va por no creer lo que Jesús hizo. Al cielo no se va por buenas obras, al infierno no se va por malas acciones. Al infierno se va por no creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y en la resurrección, y al cielo se va porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya no hay relación, no recuerdo el versículo, pero ya la segunda venida del Señor no tiene que ver con el pecado, tiene que ver con lo que le espera. O sea, ya el pecado fue tratado en la cruz. Por eso es un sacrificio perfecto, por eso no hay más sacrificio. Por eso se rompió el velo y ya no hay más sacrificio, porque todo el pecado fue condenado en la cruz. Entonces, el que va para el infierno es porque no quiso reconocer lo que el perdón de Dios, el regalo del perdón de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el tema es la incredulidad, no es el pecado. Bien.
A todos los chicos que me están escribiendo, vamos a intentar sacar todas las preguntas, pero vamos de a poco porque son muchas. Hay alguien que dijo, vale, se me fue para otro. ¿Es normal desear volver a ser abusado o tener relaciones con otro hombre? ¿O el mismo que te abusó? ¿O alguien parecido a él? Ajá. Realmente yo tenía esa fantasía. Y yo quería ser... A ver, voy a tratar de explicar esto. Yo comprendí con el tiempo que la razón por la que yo veía pornografía masoquista, sadomasoquista, violenta, donde el macho fuerte humillaba al otro y yo me imaginaba siendo el débil, era una forma de autocastigo. Era como si dentro de mí yo pensaba que eso era lo que yo merecía por no haberme defendido cuando yo era niño. Era como que era una forma de castigarme, era una forma de humillarme por no haber sido suficientemente hombre. Entonces yo deseaba ser castigado, yo deseaba constantemente vivir esa humillación porque comprendía que eso es lo que yo merecía. Wow, sí. Es bien torcido, ¿eh? Sí, no, pero yo misma lo he vivido abuso y sí, es literal así. Es eso. Y la realidad es que la realidad es que juzgamos al niño que éramos con la mente de un adulto. O sea, es como que nos estamos juzgando a nosotros, porque no me defendí, porque no hice, éramos niños, no teníamos cómo defendernos, no nos correspondía vivir eso. Entonces, realmente la culpa no era sobre nosotros, era sobre la otra persona. Entonces, la humillación, el castigo, todo eso que te estás poniendo sobre ti realmente no te corresponde a ti. Wow. Nos mandaron un mensaje largo, te lo voy a leer. Dice, mi nombre es Pip. Dice que desde que tiene 12 años lucha con esto, la depresión le ataca y aunque va a la iglesia sirve. Cae, se levanta, nunca se ha quitado eso de mí. Mi mejor amigo ha sido un apoyo increíble desde hace más de 10 años aproximadamente, pero él me gusta y es como mi hermano literalmente. Convivimos desde de 7 días, 5 juntos, y aunque él es heterosexual, él sabe que yo luché o lucho con esto. Él aún sigue apoyándome y seguimos en la iglesia y todo. Realmente es un tema que donde me siento abatido, encerrado, y no sé, muchas veces pienso en querer acabar con todo. El miércoles fue la última vez que quise o intenté quitarme la vida por lo mismo. En serio, esto es muy difícil y a veces siento o creo que nada tiene sentido. Gracias por el espacio, es posible hablar esto, no es posible hablar esto con todos, perdón. Y en serio necesito sacarlo y quiero sacarlo de mi vida. Además de eso tengo una novia, llevamos 1 año y 9 meses y me pasa lo mismo, no siento atracción hacia ella. Es más que todo un espejo o aparentar, pero me sigo sintiendo una basura. Te entiendo, le entiendo porque lo mismo hice, yo utilicé mujeres dentro de la iglesia y a todas les pedí perdón, las utilicé como una fachada, ¿ok? Eh, También me enamoré del que era mi mejor amigo. O me enamoré o pensé yo que estaba enamorado. El asunto es el siguiente. Muchas veces esa sensación de enamoramiento, hoy día comprendo que era una especie de admiración, envidia. Yo admiraba lo que el otro tenía, yo admiraba lo que él tenía, yo quería ser como él era, yo quería tener lo que él tenía y hacer lo que él hacía. O, por el contrario, yo quería ser como él era para recibir lo que él recibía. Yo quería ser tan musculoso como él, o tan atractivo como él, o tan extrovertido como él, para recibir la gloria que él recibía. Entonces, como yo me sentía menos hombre, porque toda mi vida me sentí menos hombre, el poco hombre, como yo me sentía poca cosa delante del mundo, entonces esa necesidad de tener lo que él tenía se torcía y yo pensaba que tenía que poseerlo, que quería poseerlo, quería que él me poseyera para que entonces yo pueda absorber su hombría, absorber su masculinidad. Entonces poder finalmente ser yo el hombre que yo quería ser. Eso era mi forma de pensar, ¿ok? O en el fondo de mi subconsciente. Recuerdo que en un momento
dado, Dios me dijo, nunca vas a ser suficientemente hombre para el mundo. Y eso está bien, porque tú no perteneces al mundo, tú me perteneces a mí. Cuando Dios me dijo eso, a mí me impactó porque pude descansar de querer ser lo que otro era, para ser solamente su hijo. Y saber que podía ser libre, que la hombría que Él me estaba pidiendo no tenía que ver con físico o con demostrar algo. La hombría que Dios me estaba pidiendo era que yo le creyera. Y que de hecho esa es la hombría que tenía David, siendo uno de los hombres más reconocidos en la historia. La gran hombría que él tenía es que él le creía a Dios. Había 1000 guerreros allí, pero no le creían a Dios. Y el que Dios consideró acorde a su corazón fue el que le creyó. Entonces comprendí que toda mi vida me enfoqué en la hombría que yo podía recibir de otra persona, cuando la verdadera hombría la tenía en creerle a Él. La verdadera hombría estaba en mí ya. A esta persona que te escribió, yo con gusto le puedes pasar mi número y poder hablar con él en privado. Sería un placer. Con respecto a su novia, o con respecto a la atracción o al deseo por ella, esta es otra mentira. Yo creía que yo tenía que sentir por mujeres lo que sentía por hombres. Es decir, es como que yo le estaba pidiendo a Dios, Señor, ya no quiero pecar con hombres, pero hazme pecar con mujeres. Eso no tiene sentido. O sea, lo que yo sentía por hombre, esa atracción, ese deseo, ese fuego, esa cosa, era una lujuria descontrolada, enfermiza. Entonces yo le estaba pidiendo a Dios que sintiera eso por hombres, por mujeres, y si no sentía por mujeres igual, entonces quiere decir que yo no estaba bien. La realidad es que la forma en que Dios restauró o restituyó o estableció mi atracción por mujeres fue por medio de un sueño y fue luego de que ya no me importaba nada en la vida, me importaba solamente Él. Y hoy día yo no tengo atracción por mujeres, yo tengo atracción por mi esposa. Yo no tengo atracción por ninguna mujer, a mí todas las mujeres igual, no siento nada, gracias a Dios, porque si no, imagínate, es otro problema. El caso es que lo que yo siento, lo siento por mi esposa. Y aquí está el punto. Toda mi vida mi sexualidad se enfocó en lo que yo podía sentir. Experimentar con un hombre, con otro, con otro, con otro, mira, de todos los colores, todos los tamaños, de todas las formas, para sentir, sentir, sentir. La carne siempre te lleva a querer recibir, sentir, a querer percibir, a querer experimentar en tus sensaciones. Dios te lleva a dar. Entonces, la verdadera sexualidad con mi esposa no tiene nada que ver acerca de mí. Dios me lo dijo. Tu verdadero placer se encuentra escondido en su placer. Entonces, mi enfoque hoy día con mi esposa es el placer de ella. Y en el placer de ella se encuentra escondido el mío en un nivel que sobrepasa todo lo que jamás he experimentado. Pero comprendí que, por eso Jesús dice, hay más placer en dar que en recibir. O hay más alegría en dar que en recibir, no recuerdo. Pero es más valioso dar que recibir. Entonces, cuando yo enfoqué mi sexualidad ya no en mí, sino en ella, y comprendí que el verdadero propósito de mi sexualidad es su sexualidad, entonces terminé experimentando el placer como jamás lo había conocido. Y hay que ver que conocí bastante placer, si no, no me hubiese acostado con más de 600 hombres. ¿Okay? Pero si yo meto en una caja todo lo que yo experimenté con esos hombres, con las poquitas mujeres con las que me forcé a estar, con todos los 20 años de pornografía, si yo meto todo eso en una caja, eso no significa ni las cenizas del fuego que Dios me tenía guardado para el matrimonio cuando dejé de enfocarme en mí para enfocarme en mi esposa. Entonces, cuando tú comprendes que Jesús funciona de la misma manera con nosotros, que nosotros somos su esposa, que nosotros somos su prometida, que su placer somos nosotros. Si Él es cantar de los cantares, vas a saber que Él se babea por nosotros. Cuando tú comprendes eso, que su deseo, su anhelo, su fuerza, su vigor es por nosotros, entonces tú vas a comprender cómo amar a tu esposa o cómo amar a tu novia, antes, sin caer ahí hasta que se casen, ¿eh? Sí que se van a casar. Pero el asunto es que es muy difícil amar a una mujer siendo hombre si tú no has recibido verdaderamente el amor de Jesús por ti. A mí nadie me dio un curso de masculinidad. Yo nada más me dejé amar de Él y mi esposa, ella me lo dice, tú me amas como Jesús me ama. Y para mí eso es el mejor halago que me pueden dar. Ese es el mejor, qué macho eres que me pueden decir. Genial. En todo caso, la persona que me escribió, Julito, pon en el chat, por favor, mi número de celular, que me hable, que yo le paso el celular de Sí, me Carlos. encantaría. Bien. ¿Puedo decir algo más? Sí. Él habló de suicidio.
Eh, Hay algo que hemos pasado por alto en el cristianismo, y es que en el cristianismo, de una u otra manera, no, de una sola manera, de hecho, hay que suicidarse. Pero hablo de un momento, no estoy hablando de que una secta aquí que nos vamos a matar a todos. Hay que hacer un suicidio espiritual. ¿A qué me refiero con esto? El enemigo quiere que tú te quites la vida, que tú te cortes las venas y que mates tu cuerpo para que mates tu alma y mates tu espíritu. O bueno, el espíritu pasa de la eternidad. Dios quiere que tú te mueras de adentro hacia afuera para que finalmente vivas. Cuando el Señor dice, toma mi cruz y sígueme, la cruz no es un símbolo de peregrinaje. La cruz no es, no, que esta cruz que Dios me dio, que Dios me monto mi cruz, todo eso es mentira, eso es un análisis, es una comprensión bien religiosa de ese versículo. Cuando Jesús dijo, toma mi cruz y sígueme, se refiere a sígueme a la crucifixión, a morirte ahí conmigo. Jesús no pasó 30 años, 40 años con una cruz en el hombro. Jesús caminó con la cruz al Calvario y ahí la clavó y ahí se clavó él. Y luego se bajó y vivió en vida de resurrección. Entonces, la verdad es que el Señor nos llama a morirnos a nosotros mismos. Es la única muerte que da vida. Y yo nunca había vivido tan bien que desde que me morí a mí mismo. Entonces, el morirse a uno mismo es una necesidad cristiana. El pensamiento de suicidio es una proposición torcida del enemigo para lo que es una necesidad cristiana. Nosotros necesitamos morirnos a nosotros mismos y dejarlo a él vivir en medio de nosotros y vivir como nuevas criaturas. Esa es la verdad. Eso es lo que significa toma mi cruz y sigue. Wow, bien. Ahora, él hablaba sobre que a él le gustaba su amigo. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? Cuando alguien se nos declara, y nosotros somos heterosexuales, pero alguien se nos declara, ¿cómo lo ayudamos? ¿O salimos corriendo? ¿O qué Eso me pasa siempre, me pasa mucho, que me escriben y luego que tenemos una conversación y estamos hablando, entonces me dicen, Carlos, tengo que confesar, yo me siento atraído hacia ti y yo no puedo controlarme. Realmente lo que hago es que no le doy mucha importancia. Yo entiendo que lo que me está diciendo viene de un corazón que aún no está cautivado en Jesús. Porque la verdad es que desde que Jesús hizo el hombre de mi vida, porque es el hombre de mi vida, a mí no me interesa ningún otro hombre. Entonces, en mi caso como hombre, en el caso, cuando Jesús llena el vacío de tu corazón, es que ya no se trata de que necesitas a alguien o que quieres a alguien para que te complete. Porque es que no, mira, cuando mi esposo y yo nos conocimos, ni ella quería casarse, ella tenía un anillo de compromiso que se puso entre Jesús y ella, y yo no quería casarme porque yo estaba feliz con Jesús. Nosotros no queríamos casarnos. De hecho, la persona que nos puso en conexión tuvo que hacer, pero fuerza para que nosotros pudiéramos encontrarnos, porque nosotros ni nos interesaba. Pero cuando yo la conocí y yo vi la presencia de Dios en ella, y ella me dice que vio lo mismo en mí, entonces, listo, queremos compartir nuestras vidas, pero no porque te necesito. Yo estoy pleno en Jesús. Y ella estaba plena en Jesús. Entonces, cuando una persona siente esa, como que pasa mucho entre pastores y líderes, que los feligreses se les declaran, es porque esa persona lo que necesita es ser más llena del verdadero amor que está buscando. Esa persona lo que está buscando es amor y piensa que porque tú le estás dando atención, le estás amando, pero realmente lo que está buscando es el amor de Dios. Y hay que tomarlo y dirigirlo hacia el Señor. Bien. También me preguntaron, por ejemplo, cómo hablarle a familiares o amigos que son homosexuales, que quizás tienen esta visión de Dios me odia, Dios me va a mandar al infierno, y los cristianos todos odian a los de la comunidad. ¿Cómo tratar con esas personas? Primero, conviértete tú en un verdadero cristiano. Primero, llénate tú de la palabra, de su amor, de su espíritu, que tú puedas ver lo bueno en todo, que tú puedas andar como en una línea directa con Él todo el tiempo, que tu vida de oración, de paz, que tu calma revele la presencia de Dios en ti. Hay un pecado súper presente en la iglesia y del que nadie habla. No es la masturbación, no es la pornografía, es la preocupación. Es que alguien aquí se ha preocupado. Se preocupa por el dinero, por las finanzas. Levanten la mano, culpables, pecadores, todo. Ok.
La realidad es que la preocupación es un pecado tan presente, estamos poniendo las manos. El pecado es tan presente, la preocupación es tan presente en la iglesia y nadie habla de eso. La realidad es que el Señor dice, oren por todo, no se inquieten por nada, ¿cierto? Y luego, si no me equivoco, en 1 Pedro 5:1, 5:10 dice, 5:7, perdón, dice que Él conoce nuestras necesidades y no nos preocupemos por nada. Pero en otro lado dice, el que sabe hacer lo correcto y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, si sabemos que no tengo que preocuparnos y nos preocupamos, estamos pecando. La preocupación, tú podrás tener un encuentro sexual con alguien 5 minutos, pero pasas todo el día preocupándote. Entonces, el pecado de preocupación de la hermanita que va todos los domingos a la iglesia, que llega a las 7 de la mañana, la señora de 70 años que llega toda bien hacendosa, pero pasa toda su mente preocupándose todo el día por las finanzas, ella está pecando en un periodo de tiempo más prolongado que el que se masturbó. Entonces, si tú quieres realmente impactar la vida de otra persona, es necesario que tú vivas en ese estado de confianza, de paz, de que, mira, nos acaban de robar todo el dinero, ¿qué vamos a hacer? Tú puedes decir, Señor, bendice a esa persona que me quitó el dinero, lo necesitaba, y yo sé que tú me vas a cubrir todas mis necesidades, porque tú las conoces, y de todos modos tú sabes que eso iba a pasar, porque tú eres Dios, y yo confío en ti, yo descanso. ¿Por dónde vas a bendecirme? No sé por dónde, pero tú eres bueno. Eso impacta la vida de uno creyente. Y esa persona va a querer conocer a Dios como tú lo conoces, y ahí le vas a poder presentar a Dios. Wow. Ahora es verdad que también en las iglesias o incluso una rama de psicología cristiana y todo, te dice, ok, si vos sos homosexual, ok, o estás endemoniado o tenés enferma la cabeza, porque eso está mal y Dios no lo acepta y punto. Una persona hablaba y decía, desde muy pequeño me he visto atraído por gente del mismo sexo debido a un abuso sexual por parte de alguien del sexo opuesto. Eso significa que además de pecar, ¿estoy enfermo? Mira, en la realidad, y yo voy a ser bien directo con esto. La gente puede intentar ponerte todas las etiquetas que quiera, pero eres tú quien las acepta. A mí me dijeron tantas cosas que yo acepté. Me dijeron, o sea, tantos comentarios, y todavía hasta la fecha me siguen insultando casi a diario. Yo diría que últimamente es menos, pero cada vez que alguien comparte el video, por ahí me insultan a diario. Y me insultan, me desean la muerte, me dicen que la cárcel, que yo soy un farsante, que una porquería, maldito, todo lo que me digan. Pero yo sé que yo soy bendecido, que yo soy amado en Él, que yo soy perfecto ante sus ojos. O sea, yo decido qué es lo que yo voy a creer acerca de mí. Entonces, ¿voy a creer lo que me diga alguien o voy a creer lo que Dios dice acerca de mí? Entonces, te pueden decir enfermo, te pueden decir lo que quieras, te pueden decir abominable, pecador, pero Él dice que Él te reconcilió consigo. Él dice que Él llevó todos tus pecados en la cruz y que Él te da su espíritu. ¿Lo acepta? ¿Vas a aceptar eso o vas a aceptar? Muchas veces la dificultad que tenemos para aceptar es porque no creemos que Dios nos ama. La realidad por la que nos cuesta aceptar su palabra es porque no estamos convencidos de su amor por nosotros. Y eso también lo explico en el libro. El primer capítulo se encarga de profundizar en cuánto Dios te ama a pesar de lo que sea. Cuando tú comprendes la magnitud de su amor por ti, la profundidad de su amor por ti, entonces tú te entregas y empiezas a recibir de Él lo que sea que Él diga de ti. Porque eso es lo que hacemos cada vez que nos sentimos amados. Yo no sé, bueno, no sé quién le aplica esto, pero yo cada vez que sentía que un hombre me amaba, me entregaba. Entonces, tal cual, pero de Dios, no, Dios te dice, te amo, te amo, te amo. Y tú dices, no, yo no estoy seguro que tú me amas. Pero realmente cuando profundizas en el amor de Dios por ti, te entregas. De hecho, a ver, me imagino que aquí han escuchado sobre el templo de Salomón, ¿cierto? Que el templo de Salomón es una enseñanza, para mí es tantas enseñanzas que pueden sacarse de ahí que es espectacular. Pero hay algo que el Señor me dijo a mí, que a mí me sorprendió, que me abrió los ojos, que me espatilló, como decimos en Venezuela. Y es que un día yo estaba leyendo, ya había tenido mi encuentro con él, yo estoy leyendo el templo de Salomón y yo me acuerdo que la primera vez que yo supe de ese templo, yo dije, bueno, pero Dios sí es bien, ¿cómo decimos? En Venezuela decimos cifrino. Cifrino quiere decir como creído, como snob, como, ay,
como tan high class, ¿sí? O sea, digo, ¿quién se cree? ¿Cómo, por qué razón, qué necesidad tenía él de construir ese templo con tanto oro y tanta cosa y tanta majestuosidad y tanto detalle? O sea, ¿por qué no más bien da eso a la gente pobre que tenía necesidad y a él, pues, en un campo libre ahí lo adoraban? Eso es lo que yo había pensado en el 2004, por allá. Pero en este momento que ya había tenido mi encuentro con él, yo estoy leyendo ese texto y me recuerdo de eso. De hecho, creo que más bien el Espíritu Santo como que me trae a la mente que yo pensaba eso. Y yo dije, sí, Señor, pues yo pensaba que tú eras un creído, pues. Pero bueno, ¿qué es lo que tú quieres decir con esta enseñanza, con este tema del Templo de Salomón? Y en eso recuerdo que es como que me vino toda la descarga, ¿ok? Y entiendo lo siguiente. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay muchos símbolos de cosas que son en el Nuevo Testamento. Se le llaman tipos y antitipos. Entonces, como el aceite es una imagen de Espíritu Santo, como los sacrificios de animales son imágenes de Jesús, así hay muchas otras cosas que son símbolos. Y en eso el Señor me dice, y el templo de Salomón es una imagen de cómo es mi templo hoy. El templo de Salomón es una representación del que es mi templo hoy para mí. Y te pregunto, o les pregunto, cuál es el templo de Dios hoy? El templo de Dios hoy somos nosotros. Y Dios ahí me está diciendo, eso es para que tengas una idea de cómo yo te veo. Con esa majestuosidad, con esa perfección, con esa riqueza, con todo ese detalle. Ese templo de Salomón, con todo lo que pudo haber costado, no costó lo que costó uno solo de ustedes. Porque eso costó millones de dólares, pero ustedes costaron mi sangre. El valor de ustedes es superior al de ese templo. Y ese solamente está allí para que comprendan cómo yo los veo, cómo los aprecio, qué es lo que ustedes significan para mí, qué es lo que tu cuerpo significa para mí. Cuando yo comprendí eso, yo dije, no lo puedo creer. Yo dije, Señor, y yo que entregué mi cuerpo a diestra y siniestra porque no sabía cuánto valía. Y tú me estás mostrando que tengo más valor que incluso la obra arquitectónica más famosa y reconocida del Antiguo Testamento. Y ese templo, como dice Jesús, que él entró, porque yo comprendo que yo contaminé mi templo con ladrones y mercaderes cuando le entregué. Pero Jesús vino y echó fuera a los ladrones y los mercaderes y me hizo una casa de oración. Hoy soy su casa de oración. Hoy soy su templo. Hoy comprendo mi valor. Entonces ya yo no me dejo que alguien me diga, la gente me cree, ay Carlos, yo sé que ya tú no eres gay, pero te quiero dar un beso porque tú me gustas mucho. Pero es que ¿qué le pasa? Yo sé quién soy, yo sé que valgo. Yo sé quién me ama. Entonces ya no me interesan los halagos de nadie. Ya no me interesan los piropos de nadie, no me interesa nada. Porque sé lo que valgo ante sus ojos. Entonces, cuando entendemos cómo Él nos ve, cuando entendemos lo que significamos para Él, que te entregas, Señor, tómame, soy tuyo. Pero la clave está en comprender la magnitud de su amor por ti. Wow. Y a veces no somos capaces de comprender el amor que Él tiene para nosotros. Porque nosotros conocemos el amor humano, y el amor humano es finito. Pero el amor que Él tiene para con nosotros es impresionante. Y cómo Él nos busca y nos habla en el lenguaje que nosotros conocemos, y quizás nos habla a través de canciones, quizás nos habla a través de películas, quizás nos habla... Pero Él siempre está ahí esperando de que vos te des cuenta de que Él está dispuesto a hacerte su templo de oración. Qué impresionante. Había una persona que había puesto, cuando estoy haciendo, pensando cosas que no tengo que pensar en mi mente, escucho canciones cristianas del amor de Dios y cosas de Dios. Ya me volví loco. Porque No, cuando estoy pensando escuchar esas cosas. es lo correcto, de hecho. Es más, voy a decir algo que yo eso lo aprendí de un pastor que se llama Joseph Prince, que me gustó mucho, y él es bien directo. Vamos a poner el ejemplo aún más intenso. Digamos que estás viendo pornografía y que estás cayendo en masturbación. Yo te recomiendo en ese momento, en ese preciso instante, no después, tú digas, Señor, gracias porque me perdonaste. Gracias porque soy una nueva criatura. Gracias porque mi pecado no existe. Gracias porque borraste mi pasado. Gracias porque estás en mí. Gracias porque somos uno. Te vas a sorprender porque te vas a dar cuenta que no perteneces a lo que estás haciendo. Que lo que estás haciendo es porque no crees la verdad. Te vas a levantar.
Y de hecho, método. aún al caer y aún después de caer, si no lograste hacerlo, cuando caes, no vengas a Él pidiendo, pero Señor, perdóname mis pecados, que ya los pecados fueron perdonados, en la cruz fueron perdonados. Ven a Él diciendo, Señor, te doy gracias porque mis pecados son perdonados, pero te pido que me reveles qué estoy creyendo mal, qué es lo que no comprendo acerca de lo que tú hiciste por mí. Señor, muéstrame, ayúdame a renovar mi mente, muéstrame tu verdad. Y yo todo eso lo explico también en el libro, de hecho. Wow. Nos quedan pocas preguntas a decir, ¿verdad? Adelante. Hay uno que dice, Yo estoy disfrutando aquí, honestamente. nosotros también. Ya no hemos ido de vigilia hasta horas y horas, así que por este tema que está Ok. picante. Hay alguien que puso, ¿por qué me siento raro al decir que amo a mis amigas? ¿Eso refleja homosexualidad? No, yo amo hoy día, fíjense algo, yo hoy día digo, amo a mis amigos hombres, los amo, realmente los amo. Comprendí lo que era el amor como el de David y Jonathan. Comprendí que era un amor que sobrepasaba la sexualidad, sobrepasaba todo. Es un amor de corazón a corazón. No tiene nada que ver con sexualidad. Bien. ¿Puede una persona con el Espíritu Santo tener pensamientos de homosexualidad? Em, realmente, vamos a ponerlo así. El otro día yo estaba en mi trabajo. Ya yo no siento nada por hombres, no tengo, o sea, realmente acá en Canadá muchos hombres atractivos y yo no siento nada, o sea, no tengo deseo de estar con ellos, no tengo deseo de tocar, no tengo nada. Y estaba en mi trabajo y de repente pasó un mecánico y en mi cabeza con toda la pornografía que yo vi, pudiera tener cualquier cantidad de ideas con los mecánicos, con los médicos, los policías o los bomberos y bueno, y todo lo que quiera. El caso es que yo estoy ahí y pasa este hombre y de repente yo veo y yo digo, sentí de repente, sentí de nuevo como cuando yo sentía. Y de repente pasan los pensamientos y empiezan a llegar toda la ola de pensamientos uno tras otro de todas las películas y todas las cosas, pero era muy fuerte. Y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Señor, ¿qué me está pasando? Señor, ¿qué me está pasando? Señor, ¿qué me está pasando? O sea, de verdad era como un abrumador. Y yo me voy a un lado, comienzo a orar en lengua, yo no sé si estoy orar en lengua, pero yo puedo orar en lengua, porque no entiendo, no entiendo nada. Y yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y en eso es como que escucho, eh, eso es lo que te gusta, eso es lo que tú quieres. Es como que vuelve atrás, eso es lo que tú quieres. Y yo me mantengo orando y en eso escucho la voz de Dios diciéndome, ¿y a dónde vas a volver si nunca has estado allí? Y en el acto todo desapareció. O sea, ¿cómo vas a retornar a donde nunca has estado? Y me lo dijo así, ¿cómo vas a volver a donde nunca has estado? No puedes ir a donde nunca, no puedes volver, no puedes retornar a donde nunca has estado. Y ahí recordé inmediatamente, Señor, es cierto, nunca estaba allí. Tú me dejaste como si nunca hubiese estado allí. Tú me dejaste como si nunca hubiese vivido nada de eso. Entonces, y aparte me diste tu naturaleza para no producir eso de nuevo. Esa es la, y esto, incluso, aún más poderoso, en una oportunidad me dijo, esto me lo dijo al principio, y me costó 4 años entenderlo, porque era tan simple que mi cabeza no le daba cabida. Me dijo, para mí nunca has sido homosexual y nunca más podrás hacerlo. Yo no podía creer eso. Y decía, pero ¿cómo me vas a decir algo tan fuerte? Después de pasar tantos años luchando contra esto, tú me vas a decir, Señor, que yo nunca he sido eso y que nunca más podré serlo. O sea, no, es demasiado fácil. Hasta que comprendí que en el perdón, en la cruz, ahí quedó todo y me dejó como si nunca lo hubiese sido, que mi culpabilidad Él la tomó y su inocencia con su inocencia me revistió y que en el nuevo nacimiento me quitó la posibilidad de volver a cometer lo que había cometido. Entonces, de eso se trata, de que en la cruz Él condenó todo lo que yo era, toda mi antigua vida, y en la resurrección me dio una vida que no tiene la capacidad de volver a cometerla. Dios no nos perdonó y nos dijo, bueno, te perdoné y ahora haz las cosas bien porque te estoy mirando. Ahí te doy ese nuevo chance. Dios no hace eso. Dios te dice, te perdoné y te dejé como nuevo. Perdón, te perdoné y te dejé como si nunca lo hiciste y te hice de nuevo, pero esta vez con mi naturaleza para que no te pierdas de nuevo. Ya no es como Adán y Eva, que Dios lo estaba de fuera en el jardín. Esta vez Dios vino a vivir en nosotros.
y eso cambia nuestro estatus. Entonces, sí, los pensamientos van a llegar. Y lo mismo, él lo dice en Efesios 6:16, que los dardos encendidos del enemigo van a venir. O Gálatas 5:16, o sí, que la carne tiene pensamiento. Entonces, el asunto es que tú dices, es como cristiano puedo tener esos pensamientos. El problema es que estás creyendo que eres tú, pero no son tus pensamientos, son los pensamientos de la carne. Cuando aceptas que son tuyos, cuando vas a caer. O vas a luchar, y después de luchar vas a caer. Porque para mí la lucha es el camino a una crónica de una muerte anunciada, es la lucha. Cuando tú te pones a luchar contra el pecado, listo, ya ganó el pecado porque vas a caer. Pero cuando tú descansas en quién eres en Jesús, entonces el pecado no tiene cabida en ti. Claro, porque la cosa está en creer en que Dios ya hizo la obra. Cuando vos te pones a luchar, empezás a decir, ay, no, yo por mis fuerzas voy a poder, estoy viendo pornografía, voy a tirar el celular, no sé, y empezás a luchar. Pero en realidad lo que tenés que hacer es decir, bueno, esto ya está. Y es confiar, netamente confiar. A ver, Lizzy, yo entiendo bien que tú eres paraguaya, ¿cierto? Uruguaya. ¿Pero por qué tienes acento paraguayo? Porque hablo con todos estos chicos que son de todos lados y les Pero copio. pero yo pensaba que tú eras paraguaya. No, uruguaya. Tengo una amiga que es de Paraguay y si de a rato me cambio No, para... pero tú me dijiste que tú eras paraguaya. ¿Uruguaya? Ok, pero ¿y cómo tú sabes que tú eres uruguaya? Porque estoy en Uruguay, porque mi acta de nacimiento dice que estoy en Uruguay. Mis padres también son uruguayos y me dieron a luz acá y ellos me dijeron que soy uruguaya. Ah, y si yo rompo tu acta de nacimiento. Yo soy uruguaya. No, yo soy uruguaya. Lo tengo en Ajá, carne, lo sé. ¿y lo eres por qué? Lo acabas de decir, ¿eh? ¿Por qué eres uruguaya? Porque lo tengo en la carne. ¿Por qué eres uruguaya? Porque yo soy así, yo nací acá y yo Que me naciste, considero ¿cierto? uruguaya. Ajá, pero tú naciste en Uruguay, por eso eres uruguaya. O sea, es que tú luchaste en la batalla de independencia de Uruguay. No. Entonces, si tú no luchaste por ese país, ¿por qué vas a ser uruguaya? Nada más porque naciste. Pero todos los que vivimos en Uruguay somos uruguayos, no tenemos por qué haber luchado en la batalla. Alguien luchó la batalla por nosotros. Ah, entonces porque alguien luchó la batalla por ti, ya tú naciste allí y ya te corresponde ser uruguayo. Sí, mi ¿Y nacionalidad. qué tal si aplicaras esa misma convicción con respecto a tu fe? ¿Qué tal si pudiéramos apropiarnos de lo que Jesús ganó por nosotros en la batalla de independencia hace 2000 años y que Él nos otorga solamente por creer en Él y nacer de nuevo en Él? Solamente nacer. Señor, tú dices que te creí y ya nací, pues listo. Tú hiciste todo en la batalla de independencia, yo nada más nací en ti y pues todo lo que tú dices me corresponde sin haber luchado por él. Por genética. Solamente por genética, solamente por mi genética espiritual nací de ti y me corresponde todo lo que tú ganaste, que yo no tengo que luchar. Es absurdo querer luchar por lo que ella luchó. Ya lo ganó, él ganó nuestra batalla de independencia. A nosotros nomás nos corresponde pues vivir, a vivir con lo que dice el pasaporte. Este pasaporte dice que yo soy cristiano. Tu pasaporte dice que eres uruguaya y nadie te puede decir lo contrario. Este pasaporte dice quién tú eres, dice lo que él ganó para ti. Allí está nuestra identidad. Si nosotros pudiéramos tener esa convicción que tenemos respecto a nuestra ciudadanía terrestre, que es temporal, pero la pudiéramos tener respecto a nuestra ciudadanía celestial y vivir en función de eso, sabiendo quién somos, así el enemigo nos diga 1000 veces que somos de otro país o de otro mundo o otra cosa, viviéramos en libertad. Si hubiese continuado diciendo que tú eres paraguaya, tú cortas aquí la conexión y se acabó. Porque no tiene sentido, porque tú sabes quién eres. Entonces, si el enemigo te dice 1000 mentiras acerca de ti, pero tú sabes quién eres, no tiene espacio. Nadie va a ser tipo, ¿sabes qué? Cree lo que quieras, yo soy uruguaya. Exactamente. Entonces, Punto. a mí me dice, el enemigo me viene a decir que a ti te gustan los hombres, que te gusta un pene, que te gusta esto, dime lo que tú quieras, yo sé quién soy. Claro. Wow. Seguimos con otra. Esta está picante. ¿Por qué tengo deseo a querer ser mujer? No sé por qué razón, yo también quise ser mujer, yo también los tacones mi mamá. Mira, realmente no creo que no creo que llegué hasta allá porque no iba a soportar el tema del familiar, ¿ok? Pero yo a escondida me ponía el maquillaje de mi mamá, la ropa de mi mamá, los tacones de mi mamá, bajaba las escaleras como
como mi Venezuela, o sea, realmente no, tal cual, sí, tal cual, de verdad. Creo que en mi caso, creo que es porque me consideraba tan poco hombre que creo que sentía que lo que yo merecía era ser mujer, o ser lo contrario. Bien. Existe, no sé si decir existe. ¿Por qué motivo creo que soy bisexual? Me gustan las mujeres, pero también me atraen los hombres. No sabría qué decirte. Realmente pasé muchos años definiendo quién era en función de mi sexualidad. Y ¿sabes? Va a llegar un día en el que la sexualidad no es importante. Entonces, queremos definir nuestra vida porque hemos visto que el mundo define quiénes son en función de lo que sienten. Yo el día que puse mi mente a un lado para seguirlo a él, entonces ya no era lo que sentía, sino lo que creía. Porque en las cosas de la fe poco importa lo que sientes. Yo no me siento una nueva criatura, yo no me siento perdonado, yo no me siento su hijo, yo no siento su genética, yo no siento que tenga su mente, yo no siento que tenga su espíritu, yo no siento que soy hecho según su justicia y santidad. Yo lo creo, yo sé lo que él dice. No siento nada, pero tampoco siento que soy venezolano, yo no lo puedo sentir. Yo soy canadiense, yo tengo mi pasaporte canadiense porque me nacionalicé hace 2 años, pero yo no me siento canadiense para nada. Tengo acento en francés, tengo acento en inglés, no entiendo el idioma, perdón, no entiendo el invierno como lo entienden acá. Se nota que no nací acá, pero el pasaporte mío dice que yo soy canadiense y yo lo soy por lo que dice el papel, no por lo que siento. Si yo voy a esperar a sentirme canadiense para utilizar mi pasaporte canadiense, creo que moriré esperando. Entonces no se trata de sentir, pero el mundo nos enseña a vivir por lo que sentimos. Wow. ¿Qué le dirías a inconversos que hacen parte o apoyan la comunidad LGBTIQ+? No les hablaría nada. ¿Qué les voy a decir? Para ellos tiene sentido. Para una persona que no cree la palabra, tiene sentido. Tiene sentido apoyar a todo aquel que quiere sentirse y ser como quiere ser, tiene sentido abortar, tiene sentido drogarse, todo tiene sentido, la borrachera, la fiesta, todo tiene sentido, porque la persona no conoce a Dios. Realmente no se trata de educarle acerca del cristianismo, se trata de expresar a Dios por medio de tu vida. ¿Está bien ir a cafés, a salir con personas que son de esa comunidad? Siempre y cuando tengas la sabiduría para que Dios salga de ti y no el mundo entre en ti, pero toma mucha sabiduría, ¿eh? Sé de influencia, pero no seas influenciado. Ajá. Eh, mm, ¿Qué preguntas? Estoy viendo preguntas que ya se han ido contestando. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que se ha sentido juzgada por la iglesia y está súper, súper, súper cerrada? ¿Tiene sentido que yo me acerque a esa persona y me haga amigo? ¿O porque va a sentir de que yo la voy a rechazar? Ok, vamos de nuevo a lo mismo que acabo de decir. Si tú logras ser ese cristiano que emana la presencia de Dios, porque tu relación con Él es tan profunda, que tú te acercas a esa persona no para decirle de la iglesia, sino para presentarle al amor de Dios que Dios le tiene, porque la realidad es que Dios le ama. Y te pones a orar por esa persona, por su situación financiera, por su situación de salud, le bendices, le ayudas, le apoyas, le lanzas uno que otro versículo, esa persona va a ver algo en ti diferente. Yo me imagino que tú ya, bueno, si estabas en una iglesia que jugaba como eso, me imagino que estando en este estado ya no estarás en esa iglesia, pero realmente, mira, hubo una oportunidad en la que un muchacho me escribió, un muchacho en la foto de perfil él era como blanco, ¿verdad? Tenía una barba negra bien tupida, fornido,
y una cabellera fucsia larguísima. ¿Ok? Y yo veo eso, ese look, y yo dije, algo bueno tengo que decir. Algo bueno tengo que decir. Entonces me voy a su perfil, entro en su perfil y veo todas sus fotos y me doy cuenta que es estilista, que hace realmente un artista. Y vuelvo y le digo, sin decir hola ni nada, le dije, wow, qué buen talento el que Dios te dio. ¿Cómo puedo ayudarte? Él me dijo, no puedo creer, no pensé que me ibas a decir eso, porque siempre me han juzgado. Y yo le dije, en realidad es que eres un artista y ese talento te lo dio Dios, que es el creativo de los creativos. Es seguro que Él fue el que te equipó con ese talento tan espectacular. Inmediatamente, ¿sabes lo que me dijo? Bueno, lo que pasa es que yo quiero conocer más a Dios porque yo necesito de Dios inmediatamente. Y fue y se compró una Biblia y empezó a leer la Biblia. Entonces, Sí. Algo que no hubiera pasado si vos de una le hubieras tirado así un bibliazo en la cabeza. Dios, lo que estás viviendo, esa peluca, eso no le va a Dios, eso no le gusta. O sea, no tiene... Claro. Sí, incluso hay iglesias que tenés que no puedes usar maquillaje, no puedes cortarte el pelo, no puedes nada. Yo hace De hecho, poco me rapé totalmente la cabeza y hay lugares donde no podría haber entrado. O sea, pero voilà. Dios me ama igual. Exacto. Y fíjate tú, Saqueo, cuando Jesús se encontró con Saqueo, Saqueo era conocido como uno de los pecadores famosos, porque era un recolector de impuestos, si no me equivoco, no estoy seguro, pero era conocido, era un pecador conocido. Sí, era un colector de impuestos. Y cuando Jesús se acercó y lo vio en el árbol, le dijo, Saqueo, baja que esta noche cena en tu casa. Estoy parafraseando. Cuando estaban llegando a su casa, ya Saqueo se estaba arrepintiendo, dijo que iba a devolver el dinero, lo que había tomado y todo este cuento. Jesús no le apuntó su pecado. Jesús estableció una relación con él. Jesús quiso mostrarle que él quería una relación con él. Y fue el amor el que lo llevó a arrepentimiento. Fue la relación la que le llevó a arrepentimiento. Me encanta. Hay una persona que puso, estudio medicina. Hay enfermedades en las que el físico, por genitales o por hormonas, no encaja con los genes, cromosomas. ¿Qué hacer ante este dilema de identidad? No sé. Son casos muy puntuales. Es lo mismo que las personas que nacen con deformidades o que no se desarrollan completamente. Y la realidad es que son muchas excepciones, pero son excepciones, se mantienen como excepciones. Él mismo lo puede decir, sabe que no son todos los casos o que son bien contados. Entonces no sabría realmente qué decir. Bien. ¿Y una persona que está luchando con todo esto puede servir en la iglesia? ¿Contra qué está luchando? Se está luchando contra el pecado y está luchando contra las tentaciones y todo esto porque no ha comprendido todavía el Evangelio. O sea, y es lo que me refiero al Evangelio, es lo que acabo de explicar con respecto al perdón y a la nueva criatura. O sea, yo la única lucha en la que creo es la lucha de creer correctamente. Porque lo que estés luchando como tu lucha de pecado es porque no has comprendido que que Él incluso te hizo libre del poder del pecado, como lo dice Romanos 6, 6, 7. Él rompió el poder del pecado sobre tu vida. Entonces, si te estás luchando contra el pecado es porque todavía crees que el pecado tiene poder. Es decir, le estás creyendo más al pecado que a lo que Él dice acerca del pecado. Entonces, la verdadera lucha no es contra el pecado, la verdadera lucha es contra lo que tú crees acerca de ti mismo y acerca de lo que Él hizo por ti. Y por Bien, cierto, hay muchos versículos que están muy mal interpretados y todo eso lo explico acá en el capítulo 4. Cuando te dicen que Romanos 7, que Pablo dice que no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que hago, entonces me mantengo como atado al pecado. Eso está muy mal interpretado. Porque si uno lee Romanos 6, donde dice que Él nos hizo libre del poder del pecado, y después Romanos 7 dice que Él es atado al pecado, y después Romanos 8 dice que somos libres del poder del pecado, hay una contradicción y la Biblia se anuló. No tiene sentido. Entonces, pero cuando tú lees los tres seguidos, te das cuenta que hay un hilo y que Romanos 7 es una retórica de lo que es la vida de la persona que no ha creído todavía. Entonces,
todo esto yo lo explico ahí en la palabra. Explico el versículo sobre la concupiscencia, que hay una concupiscencia, mi concupiscencia que me lleva cautivo a pecar. Eso también está mal traducido y conseguí la base, conseguí incluso el soporte de Spurgeon, donde dice que es una epitumia, es un deseo ardiente que tenemos todos los seres humanos por cometer algo, por hacer algo. Un deseo ardiente para amar, un deseo ardiente para bendecir. Jesús tenía epitumia. Bueno, ese es un tema muy largo, pero el caso es que creer que tenemos algo malo dentro de nosotros es prácticamente decirle, Señor, te faltó algo. De esta concupiscencia me libera la muerte, pero no me liberaste tú. Cuando yo comprendí lo que realmente quiere decir ese pasaje acerca de la concupiscencia, fui todavía más libre aún. Wow. Chicos, si alguien tiene alguna pregunta, ya la mandan porque estoy por leer la última que tengo en el formulario, que dice, mi tío fue gay desde los 18 hasta los 23. Dios lo salvó del VIH, pero hoy tiene 43 años y nunca se casó y muchos piensan que sigue siendo gay. ¿Qué opinas? No sobre... No, Solo el tío sabe. Realmente, Claro. te lo voy a poner así, sí, exacto, solamente el tío sabe, pero te lo voy a poner así. El matrimonio no es prueba de nada. Yo me acosté con hombres casados. O sea, el matrimonio no es prueba de nada. ¿Cómo decir esto? Mi evidencia de mi restauración no es mi esposa, es Jesús. La evidencia de mi vida es Jesús, no es más nada. Mi esposa es la bendición más grande que Dios me ha dado después de Él. Pero mi evidencia es Él. Bien. Hay una pregunta que saltó acá que dice, si Dios me ama, ¿por qué me hace pasar por esto? ¿Y qué tal si no es Él el que te está haciendo pasar por eso? Yo mucho tiempo le pedí a Dios le preguntaba, Señor, ¿por qué si tú eres omnipresente y todopoderoso, por qué permitiste que me abusaran? Si tú sabías lo que esto iba a acarrear y después entonces me ibas a condenar por sentir esto. Eso no tiene sentido. Tú eres malo. Así veía yo a Dios. O pensar, porque si tú tienes todo el poder para quitarme esto, no lo haces. Porque si tú puedes cambiarme, no me cambias. Todas esas eran preguntas amargas, muy amargas estaban en mi corazón. Pero fue cuando le entregué el corazón para conocerlo a él, para seguirlo sin que me importaran las respuestas. Fue entonces, una vez le entregué el corazón para conocerlo, que él respondió todas mis preguntas, pero esas preguntas llegaron cuando mi corazón estaba abierto por su amor, no cerrado por mi amargura. No hay una sola pregunta que él no me haya respondido acerca de mi vida. Me respondió hasta por qué mi hermana murió, todo. Pero me respondió cuando mi único enfoque era conocerlo. Esas preguntas y esa pregunta que él tiene forma parte del anhelo del corazón o forma parte del enfocarte en tu vida por encima de cualquier otra cosa. Cuando él te dice que si te enfocas en tu vida la vas a perder. Pon tu vida a un lado, lo que estás pasando, lo que estás atravesando, enfócate en conocerlo y vas a conseguir una vida superior a todo lo que hayas conocido. Pero para entregarte es necesario que comprendas que él te ama. Esta misma persona dice, yo creo que esta misma persona que me está hablando también le podríamos pasar tu celular si estás de acuerdo. Dice, cuando me abusaron yo no me sentía abusado, tenía 7 años, 6, 7 y el chico 14, 15 años. Entonces yo no lo siento como que fue un abuso. ¿Realmente fue un abuso? Sí, cuando en mi caso fue lo mismo, yo tenía 5, él tenía 14. ¿Por qué fue un abuso? Porque lo más probable es que esa persona con 14 años ya sabía lo que era la sexualidad, ya había sido expuesto a la sexualidad. Y él no tenía, él sabía lo que él estaba buscando, pero tú no sabías lo que estaba pasando. O sea,
Yo sencillamente yo estaba recibiendo placer de que mi primo me estaba tocando, ya dije que era mi primo, okay. Yo no lo quería decir, pero bueno, ya yo sentía placer de lo que estaba sintiendo, pero para mí era un juego, yo no sabía nada, pero él sí sabía. Él quería tener intimidad sexual para tener placer sexual, para llevar a cabo sus orgasmos, su placer. Él sabía lo que estaba haciendo, pero yo no sabía. Entonces, eh, una estafa o un fraude es cuando te hacen creer que algo es bueno, pero no es. Pero eso no quita el hecho de que seas víctima de una estafa o víctima de un fraude. Cuando te entregan un billete falso, tú crees que es verdadero y vas a comprar algo y resulta que es falso. Te estafaron. Pero tú no entendiste. Es lo mismo. Te estafaron. Te estafaron. Te defraudaron, te robaron. Pero te estás enterando apenas ahora. Es como cuando el hombre le dice a la mujer, es que yo te amo, pero va y le monta cacho, y le monta cacho, y le monta cacho. Pero es que él me dice que me ama, pero ajá, pero mira cómo te monta cacho. Eso no es amor. El hecho de que no te hayas sentido abusado. Yo nunca sentí violencia, nunca experimenté violencia en el abuso ni nada cerca. Siempre fue placentero. Es que el hecho de que haya sido placentero quiere decir que no fue abuso. Wow. A menos que manden una pregunta ya en estos segundos, hemos terminado con todo. Mientras por ahí si queda algo, contanos sobre tu libro. Miren, este libro realmente lo escribí yo, pero no se trata de mí. Y diría que mucho realmente lo que está acá es lo que el Señor, por medio de lo que el Señor me hizo libre, por medio de lo que el Señor me explicó, me mostró, me abrió los ojos, me ayudó en el entendimiento. Entonces, el propósito de este libro no es que conozcas la historia de Carlos, porque la historia la puedes conseguir en YouTube. Este libro es para la renovación de la mente de aquellos que desean vivir una libertad en su vida a la plenitud de lo que el Señor ganó por ustedes. Por eso se llama Inexplicable. Este libro no es acerca de mí, es acerca de ti y de Dios. Es acerca de su amor por ti y de todo lo que Él quiere que tú le creas y que puedas vivir en libertad. Sí, yo comparto mi experiencia, pero el libro no se trata de mí, se trata de Jesús y de ti. Y estoy seguro que este libro puede ayudar a vivir en libertad a muchísimas personas si realmente rinden su mente a lo que Él dice, a lo que el Señor dice acerca de ustedes. Los testimonios que he recibido han sido, pero poderoso, más allá de lo que yo me imaginaba. Mi esposa dice que el libro está para todo el mundo. Yo pensaba que nada más era para la gente que luchaba con temas como los que yo he luchado, pero realmente he recibido testimonios de todo tipo. Ok, me preguntaron por el precio. El libro en Amazon está en $10 en digital. Tiene más de 300 páginas. De hecho, son 310 páginas más un plan de estudio, son 360 páginas. Y en 14,99 si lo quieres en físico, pero en físico sale más costoso porque hay que pagar el envío y te llega como en $30 o $35, una cosa así, salvo en el país que esté. Dice, si eres de Venezuela, si eres de Argentina, Cuba, o si no tienes los medios para comprarlo, si realmente Dios sabe que no tienes los medios para comprarlo, también me puedes escribir porque tengo una solución para ustedes, es otra manera, ¿ok? Vas a tener acceso al libro, pero va a ser de otra forma. Si vos tuvieras que resumir todo lo que dijimos y si tuvieras una audiencia donde hay personas que están luchando con la sexualidad indeseada, ¿cuáles serían los consejos o los puntos así como para ser libre de eso? Básicamente comprender su perdón y comprender la nueva criatura. Para mí ahí se resume todo. Y gloria a Dios, porque todo viene a Él, todo viene a lo que Él hizo. Porque no se trata de lo que tenemos que hacer sino lo que Él hizo por nosotros. Entonces, poder descansar en el solo hecho del perdón que Él logró en la cruz y de la transformación que Él logró en la resurrección, y sencillamente apropiarse de esa verdad. Y que tu enfoque sea no por cambiar, sino por creer en esa verdad con todo tu corazón. La palabra va a dar fruto, siempre va a dar fruto cuando la crees. Entonces, es la única cosa en la que yo me enfocaría sería en comprender bien qué fue lo que pasó en la cruz y qué fue lo que pasó en la resurrección. Más nada, más nada.
Porque cuando tú comprendes eso y sabes quién eres, van a llegar los pensamientos de pornografía, van a llegar los pensamientos de esto, las sensaciones, va a llegar todo y tú vas a decir, oh, yo sé quién soy, punto. Y la tentación se va. Resistes un poco y se va. Como eso lo dice la palabra, resistan un poco a la tentación y el enemigo huirá. Resistan un poco y él huirá. Entonces, ¿resistir cómo? Resistirlo en tu fuerza, en su fuerza. No se trata de tu fuerza de voluntad, se trata de lo que él logró en la fuerza de su voluntad. Se trata de lo que él en su voluntad quiso cumplir y lo cumplió. Y que tú puedas descansar allí. Por eso estamos en el reposo. Por eso Jesús es nuestro reposo, es nuestro Shabbat. Él es nuestro reposo. Reposamos en todo lo que él logró por nosotros. Descansamos allí. Eso, Carlos, darte muchísimas gracias por contarnos, por habernos respondido nuestras dudas, por estar a las órdenes para nosotros. Yo creo que o sea, personalmente, sos una de las pocas personas que yo conozco que se ha levantado y ha puesto la cara con este tema. Y lo ha explicado de esta forma, porque yo he visto incluso de que lo explican como se puede ser gay, se puede ser cristiano a la misma vez, y Dios lo acepta todo, y no sé, y hay unas ideologías ahí que me hacen mucho ruido, pero la verdad, que lo que vos dijiste yo estoy conforme, porque la verdad yo creo que ese es el camino que Dios tiene para nosotros, es un camino de aceptar, de ok, Dios ya hizo todo esto por mí, y yo ya soy libre, tengo que creerlo nomás, y quizás el proceso es duro, porque luchamos con nosotros mismos y con la carne y con el enemigo que nos tira los pensamientos y es como, ok, yo creo que soy libre, pero a la misma vez, y nuestra cabeza se hace todo un enredo, pero creo que sí, que Dios ya pagó por todos los pecados y ya no cargamos con eso, solamente tenemos que creerlo. Me gustaría, Carlos, que oraras por todos nosotros, es decir, también por la gente que está viviendo por esto, ¿no? Pero... Amén. Va a ser un placer. Señor, te doy gracias por todos los corazones que estás conquistando acá esta noche, Señor. Te doy gracias por revelarte aún más allá de su comprensión, por revelarte aún más allá de lo que les han enseñado. Señor, gracias por convertirte en su conquistador. Gracias por convertirte en su Señor, no solamente su Salvador. Gracias por venir a ellos y revelarles lo que ellos significan para ti, cómo los ves en todas las áreas de su vida y cómo quieres estar con ellos. Señor, que puedan comprender tu deseo absurdo, obstuso y extravagante de ser uno con ellos. Porque esa es la realidad, Señor. Tú pagaste en esa cruz porque los querías contigo por la eternidad. Que ellos puedan apropiarse de esta realidad, que ellos puedan absorber, aceptar y recibir tu amor sin condiciones y por ende entonces puedan entregarte sus corazones y puedan dejarse transformar por ti y puedan vivir toda la libertad que tú ganaste para ellos. Señor, gracias por romper esas cadenas que se han formado por miedo, que se han formado por traumas, que se han formado por abuso. Gracias por limpiar, sanar y restaurar como solo tú lo sabes hacer. Gracias por darle esa nueva vida que tú ganaste porque deseabas que ellos vivieran en libertad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu dirección. En el nombre de Jesús, amén.